Buenas tardes, muchachos. Quisiera que me confirmen si me pueden escuchar. Sí, le escucho, Sí, ingeniero. escucho, ingeniero. Buenas tardes. Ok, muchas gracias. Vamos a reiniciar las clases después de la semana que no hubo actividades. Pero nos quedamos en este tema. No quería dejar de comentar también la situación que se presentó y que fue motivo de la suspensión de actividades que tuvimos la semana pasada. Fue lamentable realmente lo que sucedió. No es justo, no es correcto que a personas que salen a reclamar lo que consideran que no es justo, y bueno, y tiene razón, porque evidentemente no era justo, les haya sucedido eso, ¿no? Bueno, yo como papá no me gustaría que mi hijo salga a reclamar y no regrese, ¿no? Entonces, pues fue una situación muy lamentable que todos esperamos que no vuelva a suceder. Ustedes están en su derecho como jóvenes, bueno, en realidad todos, ¿no? No solo ustedes, ¿no? Le estamos dando la responsabilidad, una responsabilidad que nos corresponde a todos, a los más jóvenes, y no debe ser así, ¿no? Pero en buena cuenta hicieron lo que muchas veces no se han hecho, ¿no? No salir a reclamar. Anteriormente se hacía, ¿no? Pero esta vez ha sido una situación que no había visto antes, es una respuesta bastante masiva que ha habido a nivel nacional y que, bueno, dio los resultados que ya hemos visto, ¿no? Pero repito, la situación final no fue nada agradable, ¿no? Se han visto videos en los cuales la policía atacaba de una manera desmedida a los jóvenes que salían a protestar y, bueno, la consecuencia fue fatal, ¿no? También ha habido excesos por parte de algunas personas que han atacado también a la policía, ¿no? Pero eso no justifica, no se ha debido, lamentablemente cuando uno está actuando de acuerdo a la ley, uno tiene que seguir los procedimientos, ¿no? Que corresponden en estos casos, ¿no? O sea, si el policía lo golpean, él no puede responder de esa manera. Lo correcto es que haya apresado a esas personas y llevarlo ante un juez y le apliquen el peso de la ley a las personas que se han excedido, ¿no? Pero no estuvo bien a atacar indiscriminadamente a los jóvenes de la manera en que sucedió, ¿no? Entonces, quería comentarles eso, tampoco estuve de acuerdo con la situación que sucedió y, bueno, es lo que nos corresponde como sociedad de enfrentar, ¿no? Y esperemos que no vuelva a suceder. Bien, vamos a continuar con las clases y nos quedamos en esto de la eficiencia, ¿recuerdan? Y hicimos este problema, ¿no? Terminamos con este problema. Ustedes tienen un trabajo pendiente, como ya les respondí por el WhatsApp, lo que les di y la hora se mantiene, lo que corre nada más es la fecha, ¿no? Era 17 y ahora es 24, ¿no? Eso, por favor, han tenido una semana más de trabajo, entonces yo considero que lo han hecho mejor, ¿no? Al menos de lo que iban a presentar, yo pienso que ya deben estar ya más organizados. Yo espero que mañana, antes de las 5:45, todos hayan entregado su trabajo y no quiero que me estén entregando después, porque por favor, ese es parte de lo que debe cambiar, ¿no? No debemos acostumbrarnos a estar siempre entregando a última hora, ¿no? Si para ustedes la entrega es 5:45, está programado, ustedes consideren que para ustedes la entrega, por ejemplo, es las 4 de la tarde, ¿no? Entonces hagan de esa manera y les aseguro que lo van a poder hacer, ¿no? No esperen las 5:45 para recién empezar a mandar. Evítense ese inconveniente. Tener una consulta. Escucho. La actividad de mañana he visto que está en el Uni Virtual como tarea, pero no Sí, aparece la opción de agregar entregas, solo está ahí nada más. ya, no aparece porque yo lo activo para que sea a partir de mañana recién la entrega. O sea, cuando lleguemos al día 24, ahí ahí ya va a estar la opción de que puedas subir el trabajo. Ah, ya, hasta las 5:45, ¿verdad? Hasta las 5:45, evitemos por favor llegar a esa hora. Bueno, ya hablando de ese trabajo, si ustedes entran, ya le he puesto un poco más de detalle. Inicialmente le había mencionado que era en PDF o en PPT, pero ya no, ahora tiene que ser solo en PDF porque es menos pesado. Es un solo archivo en la cual el tamaño máximo que soporta el Moodle es de 100 megabytes, ¿de acuerdo? Entonces que su archivo no excede ese tamaño, más de 100 megabytes no lo van a poder subir. Está indicado también, ustedes pican dentro del aula virtual, ahí está mencionado todo eso, ¿no? Tiene que ser en PDF con un tamaño que no exceda los 100 megabytes. Lo suben como han subido su prueba de entrada, ¿no? Igual lo suben, lógicamente que una persona por equipo de trabajo lo va a subir, no tienen que subirlo todos.
y bueno, ya yo lo descargo y en base a eso empezamos a hacer la presentación de ustedes. Tiene que ser de manera resumida. La idea no es que se explayen en hablar un montón de datos numéricos, sino que tomen la esencia de cada proyecto especial y que la explicación demuestre que han entendido de qué se trata el proyecto, ¿no? Que es lo importante en este trabajo, ¿no? No es que empiecen a hablar de números y me presenten cuadros, de cuadros, de cuadros, eso no es el objetivo. ¿Alguna otra consulta? ¿Está claro entonces, muchachos? ¿Cuántos hay ahorita? 32. ¿El alumno Argandoña está en estos momentos? ¿Se encuentra Argandoña? Bueno, quería conversar con él porque él me dice que ya tiene grupo, pero no me ha dicho en qué equipo está de trabajo y no me han dado sus datos tampoco, entonces para mí no tiene lugar donde está trabajando, ¿no? El alumno Rivera Acuña se encuentra. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Rivera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué, ingeniero? Bueno, no has dado la prueba de entrada y tampoco vas a poder presentar el trabajo de mañana. ¿Por qué? La prueba de entrada sí la di. ¿La has dado? ¿Y por qué no ¿Sí? te has puesto ya? No me he dado cuenta entonces. Bueno, ya tienen nota todos en principio, después vamos a hablar de eso. ¿Y por qué no te has inscrito en un equipo de trabajo? No, sí estoy en el grupo 4, me A parece. ver, un ratito, ya. Entonces yo no he actualizado mis datos, no puedo. Grupo 7, perdón, grupo 7. Estoy inscrito en Disculpa, en el ya estoy Excel viendo. también. Sí. Tienes razón, disculpa, no me equivoqué, no actualicé mis datos. Entonces el Argandoña es el único que falta. Sí, tienes razón, Rivera, perfecto. Entonces ya mañana presenta su trabajo y expone. Bien, entonces ya falta el alumno Argandoña nomás. Vamos a continuar ahora sí entonces. Bien, vamos a entrar ahora al tema de lo que es ya lo que se refiere al cultivo. El miércoles, este miércoles ya van a tomar contacto con su profesor de práctica, el cual les va a dar ya el trabajo que van a desarrollar por equipos y que es motivo del trabajo escalonado, ¿no? Ya va a indicar ya de qué se trata, pero está orientado a lo que es un sistema de riego en una zona de nuestro país, entonces van a empezar a hacer los cálculos, ¿no? Primero que tenemos que calcular, primero debemos calcular las necesidades de agua, ¿no? ¿Y de dónde se obtienen esas necesidades? Del cultivo que se va a sembrar, ¿no? Del área de cultivo y del tipo de cultivo. A partir de algunos procedimientos que vamos a mostrar acá, se va a calcular las necesidades de agua de ese cultivo. Y con esa necesidad de agua mensual, nosotros vamos a ver de qué fuente vamos a obtener ese suministro de agua, ¿no? Y con eso hacemos un balance y vamos a ver si solo con una bocatoma es suficiente o es necesario embalsar el agua. Entonces ya eso es un análisis ya en base a lo que se necesita de agua y lo que se dispone de agua, ¿no? Eso ya se ve, ya ustedes tienen conocimientos para poder hacer esos cálculos, ¿no? Pero lo inicial, que es el cálculo de las necesidades de agua, es lo que se les va a presentar ahora y también el día miércoles también su profesor de práctica les debe presentar todo ese procedimiento, ¿no? Bien, entonces estamos viendo, vamos a orientarnos a lo que es las necesidades, el cálculo de las necesidades de agua, pero para ello vamos a desarrollar algunos conceptos previos. En principio vamos a hablar de lo que es la evaporación. Como definición todos lo conocemos, ¿no? Lo hemos visto, es el proceso por el cual el agua se convierte, pasa del estado líquido al estado vapor, ¿no? Ya sabemos nosotros que para ello se requieren el parámetro climatológico más importante para la evaporación es la radiación solar, ¿no? De ahí sigue también la humedad relativa, la temperatura del aire, la velocidad del viento, pero la principal fuente es la radiación solar, la que provoca la evaporación. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso ustedes ya lo conocen, nosotros percibimos, ¿no? Cuando tendemos se lava la ropa, la tendemos, después de unos días o de repente al día siguiente, dependiendo de la estación en que estemos, la ropa se va a secar, ¿no? ¿Qué ha pasado? El agua se ha evaporado, ¿no? Producto justamente de todo ese proceso que se está mencionando aquí. Entonces, es algo que nosotros conocemos, ¿no? Lo que relativamente, lo digo relativamente porque en hidrología ya se debe haber hablado de esto, se conoce menos es la transpiración, ¿no? Y acá hay un esquema que muestra lo que es la transpiración. Y al igual que la evaporación es el proceso por el cual el agua pasa de su estado líquido a su estado de vapor. ¿Qué estado líquido? Bueno, el mecanismo que hace efectivo eso justamente son las plantas, ¿no?
el agua se riega al terreno de cultivo, se infiltra, se almacena en este depósito natural, que es una masa de suelo que tiene porosidad, y justamente el agua que se infiltra se acumula en esa porosidad. Las raíces que están dentro de esa zona van absorbiendo poco a poco el agua que necesitan y le impulsan, como se ve acá en la flecha, le impulsan a través de todo el cuerpo de la planta, ¿no? Entonces, la planta toma los nutrientes que necesita y saca justamente, y expulsa el agua que ha absorbido, lo expulsa a través de los poros vegetales en forma de vapor, ¿no? Y eso regresa a la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces, a ese proceso en el cual interviene la planta se denomina transpiración. Si hacemos un símil con nosotros, con las personas, también nosotros tenemos ese proceso de transpiración, ¿no? Como ustedes hacen alguna actividad física, bueno, en realidad cualquier actividad física, lo que hace es que primero su cuerpo sube de temperatura y luego empieza a sudar, ¿no? Pero realmente lo que nosotros inicialmente eliminamos no es sudor, sino eliminamos vapor, ¿no? Eliminamos vapor que al entrar en contacto con la temperatura ambiente, ese vapor de agua alcanza su punto de rocío y se transforma en líquido, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos físicamente como sudor, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que las plantas, también nosotros tenemos ese proceso, ¿no? Solo que las plantas lo hacen de manera natural, sin ningún esfuerzo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo físico previo para entrar en ese mecanismo, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se denomina transpiración. ¿Y parte de dónde? Del agua que se aplicó a la planta. Entonces la planta absorbe y devuelve una cantidad, ¿no? Acá está la definición de lo que hemos hablado. Consiste en la vaporización del agua líquida contenida en los tejidos de la planta y su posterior remoción hacia la atmósfera, ¿no? Los cultivos pierden agua a través de quién. Le hablé de unos poros en la célula. Esos son justamente las estomas, ¿no? Se denominan estomas justamente esas aberturas que se encuentran en las hojas de las plantas, ¿no? El agua junto con algunos nutrientes es absorbida por las raíces y transportada a través de todo el cuerpo de la planta, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hemos mencionado. Dice casi todo el agua absorbida del suelo se pierde por transpiración y solo una pequeña fracción se convierte en parte de los tejidos vegetales, ¿no? No olvidemos que la planta va a tomar los nutrientes que va a tener esa masa de agua que se ha aplicado, ¿no? Que algunas veces son nutrientes debido a la calidad del suelo, otras veces son nutrientes que se han aplicado de manera artificial, ¿no? Como los fosfatos, los sulfatos que se aplican, son abonos, ¿no? Son elementos que le dan un nutriente a las plantas, ¿no? Bueno, acá hay algunas indicaciones que dicen de qué depende la transpiración, ¿no? Dice el aporte de la energía, depende del aporte de la energía solar, el gradiente de presión de vapor y la velocidad del viento, ¿no? Si no hubiera energía solar, no habría ese mecanismo de eliminación de las plantas, del transformar el agua en vapor, no podrían hacer ese mecanismo de fotosíntesis las plantas, y bueno, no habría vida, ¿no? Pues es importante la radiación solar, ¿no? Es la energía justamente que proviene del sol y que mueve a todo el planeta, ¿no? También de qué depende el contenido de agua del suelo y también de la salinidad. Ya hemos visto, ¿no? Que si el agua es muy salina, la planta no va a poder absorber y su transpiración va a disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque las raíces van a ser dañadas y no van a poder absorber la cantidad de agua que lo harían de manera normal, ¿no? El tipo de cultivo también depende, la transpiración depende del tipo de cultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la planta tiene todo un proceso, ¿no? Desde que germina hasta que finalmente da fruto, ¿no? Y en todo ese recorrido la planta va creciendo, ¿no? Y cuando es más pequeña requiere menos consumo de agua y transpira también menos cantidad de agua, ¿no? Va creciendo o entra en etapa reproductiva, entonces va a necesitar mayor volumen de agua para su desarrollo, ¿no? Acá hay una vista en la que se ve justamente la hoja y haciendo una vista más pequeña se ve lo que es el estoma, ¿no? Son las aberturas como los poros que nosotros tenemos, ¿no? Son pequeñas aberturas por las cuales estaría saliendo el agua en forma de vapor, ¿no? Lo que sucede con nosotros con los poros, ¿no? Por ahí salen también el vapor de agua de nuestro cuerpo que se transforma finalmente en sudor, ¿no? Bien, acá hay una vista de lo que pasa igual, como digo, hacemos la similitud con las personas. Es lo que pasa cuando el vapor de agua entra a una temperatura que alcanza su punto de rocío, esta se transforma en líquido, ¿no? Y se ve eso en las hojas, ¿no? De acuerdo, todo ese proceso se llama transpiración. Bien, ahora si juntamos lo que es la evaporación y la transpiración, ese concepto se le conoce como evapotranspiración
Y es justamente lo que tiene que ver con la cantidad de agua que necesita un cultivo, ¿no? Y de esto justamente nosotros vamos a hablar, y de esto justamente es lo que se tienen fórmulas para poder aplicar a su determinación de esta necesidad de agua de las plantas, ¿no? Y entonces la evapotranspiración viene a ser la combinación de ambos, ¿no? Lo vamos a denotar con la letra ET, E de evaporación y T de transpiración. Entonces, ¿a qué se refiere ese concepto? A la combinación de ambos, ¿no? De ambos efectos, tanto evaporación y transpiración, ¿no? Pero ustedes pueden decir, pero si acaba de mencionar que la transpiración que está aquí solo se ve con las plantas, o sea, la planta solo transpira, ¿qué tiene que ver la evaporación? Si la planta, el efecto del que la planta bote el vapor hacia la atmósfera y es transpiración, ¿no? Entonces, ¿por qué la evaporación? Porque no olvidemos que esta planta ocupa un sector que es este, ¿no? Entonces, este es su área de influencia de este cultivo, digamos, ¿no? Entonces, si uno riega esta zona, esta parte del suelo se va a humedecer. Y el agua que está justamente en esta zona del suelo, que es el área de influencia de esta planta, se va a desaparecer también, va a regresar a la atmósfera en forma de vapor, y eso se denomina evaporación, ¿no? Que unido a la transpiración de la planta, en conjunto se denomina evapotranspiración, ¿no? Que la evaporación, por ejemplo, va a ser mayor cuando la planta recién está germinando, ¿no? Porque la planta apenas nace, creo que hay una vista más adelante de eso, y todo el terreno, y la mayoría es terreno de cultivo, ¿no? Entonces la evaporación es mayor que la transpiración, pero cuando la planta está más grande, entonces cubre justamente el suelo, y la transpiración sería mayor que la evaporación, ¿no? Pero en buena cuenta los dos efectos están en simultáneos en un proceso de crecimiento de plantas, ¿no? De la planta, ¿no? A eso por eso se denomina evapotranspiración. Y acá se menciona, dice, la combinación de ambos procesos separados por lo que el agua se pierde a través de la superficie del suelo, como le había mencionado, el agua que se riega cerca a la planta se denomina ese proceso de evaporación, y a través de las hojas de las plantas se denomina ese proceso transpiración, ¿no? Y acá hay una vista, bueno, acá no se ve, bueno, han puesto un árbol acá. Acá viene la transpiración de todas las hojas y la evaporación del suelo que está alrededor justamente de esta planta, ¿no? Entonces, a eso se le denomina evapotranspiración, y viene a representar justamente lo que la planta ha absorbido para que pueda crecer, ¿no? Ha absorbido a través del suelo y a través de las hojas, ¿no? Lo ha repelido. Entonces, todo eso es un consumo que la planta necesita para poder crecer, ¿no? Entonces, esa suma es la necesidad de agua de este cultivo, ¿no? Y vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Acá dice la evaporación y la transpiración ocurren de manera simultánea, no hay una parte que digamos nosotros, esto va a ser solo para evaporación y esto va a ser solo para transpiración, ¿no? Entonces, ocurren de manera simultánea, como le había mencionado, ¿no? Acá dice la evaporación de un suelo cultivado es determinada principalmente por la fracción de la radiación solar que llega a la superficie, ¿no? Lo que le había mencionado, y acá vemos mejor la figura, y acá está, ¿no? Acá se ve justamente todo el proceso, cuando la semilla es plantada, empieza a germinar, la planta crece y finalmente ya alcanza una etapa mayor de desarrollo. Entonces la evaporación y la transpiración en conjunto van a ser variables acá en este proceso, ¿no? Por ejemplo, en esta primera etapa en la cual se aplica un riego ahí, la transpiración es 0 y la evaporación es 100%, ¿no? En esta siguiente figura vemos que la evaporación también es mayor que la transpiración, porque para que haya transpiración tiene que haber hojas, ¿no? Entonces sigue siendo mayor la evaporación. En esta siguiente etapa de desarrollo de esa planta, digamos, podemos decir que la evaporación y la transpiración están más o menos similares, ¿no? Y en la siguiente etapa se ve que la planta ya creció más, inclusive las hojas cubren parte del suelo, entonces acá definitivamente la transpiración va a ser mayor que la evaporación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá vemos la variación de la evapotranspiración en conjunto en una planta desde que crece hasta que finalmente se desarrolla, ¿no? Entonces, a ese proceso, las fórmulas que vamos a ver, los cálculos que vamos a presentar se refieren a ese consumo de agua en conjunto, ¿no? Tanto la evaporación como transpiración. No olvidemos que ese es el agua que se está aplicando a un determinado cultivo para que ¿qué pase? Para que empiece a crecer, como vemos acá, ¿no? Se empieza a desarrollar hasta crecer, ¿de acuerdo? Dice, en este caso tenemos la evaporación referencial y la evapotranspiración, disculpen, la evapotranspiración referencial y la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a analizar dos conceptos, ¿no? Este primer concepto de evapotranspiración referencial, que es una evapotranspiración general,
Y el segundo concepto de evapotranspiración, pero ya de un determinado cultivo, ¿no? Que le vamos a llamar ET sub C, ¿no? Al primero lo vamos a llamar ET sub 0 y el segundo, que ya particulariza un cultivo, le vamos a llamar ET sub C. Entonces, ¿cómo calculamos ese evapotranspiración? Ambos son evapotranspiración, recuerden, solo que este de manera referencial dice. ¿Por qué referencial? Porque vamos a ver que está aplicado a un cultivo de referencia, ¿no? Que se estableció de esa manera. Pudo ser cualquier cultivo, ¿no? Pero la definición está partiendo de un cultivo específico que lo vamos a mencionar a continuación, ¿no? Entonces, ese cálculo es la evapotranspiración referencial y lo presentamos a continuación, ¿no? Aquí está. Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí en principio? Se entiende el concepto de evapotranspiración, no es la combinación de ambos procesos, ¿no? De evaporación que ocurre en el suelo, que se encuentra cercano a la planta, y la transpiración, que ya es lo que produce la planta de manera efectiva, ¿no? Entonces, para que tengan más claro el concepto, si vamos a suponer que una planta necesita una cantidad de agua para que crezca, ¿no? Para que justamente desarrolle, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Necesitamos una cantidad de alimentos para poder tener un crecimiento normal, un desarrollo normal. Vamos a suponer que ya está establecido, ¿no? Para este tipo vamos a suponer un cultivo de maíz. Para el maíz, cuando se encuentra en la tercera parte de su etapa de desarrollo, requiere que se le aplique X litros de agua, ¿no? Si nosotros le aplicamos menos agua, ¿qué va a pasar con esa planta? Esa planta no va a desarrollarse bien, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que se le ha aplicado, que es menor, se va a perder por evaporación y al final la planta va a absorber menos de lo que realmente necesita. En conclusión, la planta no va a crecer adecuadamente, ¿no? Entonces, de eso se trata esto, ¿no? De calcular realmente la cantidad de agua que se debe aplicar a un cultivo para que éste pueda crecer de manera adecuada, de manera normal, ¿no? Y acá está justamente el concepto, se refiere a eso, ¿no? Por ejemplo, la evapotranspiración, pero en este caso referencial, ¿referido a quién? ¿Quién es la referencia? Está indicado ahí, ¿no? Se trata de un cultivo de pasto, ¿no? Un césped, ¿no? Entonces, el cultivo de referencia va a ser un césped. Dice, representa la evapotranspiración que ocurre en una superficie de referencia, la cual está formada por un suelo completamente cubierto de césped verde de 0,12 metros de altura, uniforme, y un albedo de 0,23. Entonces, tenemos una superficie, como ven ustedes acá, una superficie que está cubierta por césped verde con esa altura, que se desarrolla en óptimas condiciones. ¿Qué quiere decir en óptimas condiciones? Que este cultivo permanentemente va a estar dotado de agua, o sea, no le va a faltar agua, ¿no? Y está en condiciones o sea, no va a ser afectado por plagas, no va a tener ninguna deficiencia. La radiación solar también va a actuar de manera natural. Esto del albedo es una referencia porque nosotros sabemos que el albedo promedio en el planeta está alrededor de este valor, ¿no? Entonces, se está mencionando acá para complementar, pero esta condición sí se cumple, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que es la evapotranspiración de referencia, ¿no? O sea, es la cantidad de agua que consume un pasto con estas características, ¿de acuerdo? Entonces, se mide esa cantidad de agua y ese valor representa para mí la evapotranspiración de referencia, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta de esto, del concepto? ¿Qué es la evapotranspiración referencial? La cantidad de agua que justamente se debe aplicar a un cultivo, en este caso un césped, para que éste se desarrolle de manera óptima, ¿no? Sin ninguna necesidad de agua, sin ningún inconveniente, ¿no? Y acá está el esquema, ¿no? Bien, no hay ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. ¿De qué manera se calcula esta evapotranspiración referencial? Hay dos formas, ¿no? Hay una forma práctica y una forma empírica, ¿no? La práctica es mediante una situación de laboratorio, ¿no? Uno puede hacer una medición en campo, esa es la forma práctica, y la forma empírica es aplicando fórmulas, ¿no? Fórmulas que han sido obtenidas de manera, evaluando situaciones reales y tomando medidas y calculando fórmulas, ¿no? Eso es, de esa manera la manera empírica. Y la práctica es con aparatos que se han hecho en campo, mediciones en campo, in situ, ¿no? Estos acá está indicado justamente, los métodos son el isímetro, que es un método práctico, que se mide en campo, y las fórmulas empíricas, que hay una gran variedad, ¿no? En relación a las fórmulas empíricas, la FAO, que es justamente de la ONU, la parte que corresponde a la agricultura y a la alimentación, es justamente la FAO, la que estudia todo, la que vela por todo eso, ¿no? Entonces, la FAO desarrolló un conjunto de
investigaciones y además tiene textos, ¿no? También tiene el programa que se le va, le va a indicar al profesor de práctica, el CrowdWatt, que ustedes lo van a poder descargar. Su descarga es gratuita, ¿no? Es un programa bastante completo que permite calcular las necesidades de agua, o sea, lo que estamos viendo acá, ¿no? La evapotranspiración, pero del cultivo que ustedes elijan, ¿no? Es un programa que el profesor de práctica le va a explicar de qué manera se descarga y de qué manera se aplica, se utiliza, ¿no? Ese CrowdWatt trabaja con la aplicación de una de estas fórmulas empíricas. De estas fórmulas son varias, ¿no? Pero hay una que es la más completa, ¿no? Es más completa porque trabaja con la mayor cantidad de parámetros climatológicos de la zona, ¿no? Y hay otras que son más simples, que solo trabajan con la temperatura, ¿no? Y por lo que trabajan con menos parámetros también es menos exacto, ¿no? Más exactos son las que utiliza el CrowdWatt, ¿no? Que ya lo van a ustedes a utilizar en sus prácticas que realicen, ¿no? Bien, entonces el método directo es el lisímetro, como decía, es una medición en campo. ¿En qué consiste? Recordemos qué cosa es la evapotranspiración. Es la cantidad de agua que requiere un cultivo de pasto o de césped para que se desarrolle de manera adecuada, ¿no? Eso es lo que se hace con el lisímetro, ¿no? Acá está. ¿De qué manera se hace esa experimentación? Hacemos un recipiente, lo colocamos dentro de la tierra, como se ve en la figura. Acá está, ven ustedes, acá en la figura que hay una caja que se ha escarbado y está en la tierra. Y acá ven ustedes un tubo, ¿no? Un tubo de drenaje es esto, que va a sacar justamente el agua que se va a aplicar sobre toda esta superficie, ¿no? En esta superficie lo que se va a aplicar el pasto, ¿no? El pasto que se está mencionando, ¿no? Dice, consiste en un recipiente enterrado y cerrado lateralmente, lo que está en color negro, de modo que el agua drenada por gravedad es recogida por un drenaje, que es el tubo azul que estamos viendo acá en la parte inferior. Mediante el riego se mantiene el suelo en condiciones óptimas de humedad, o sea, el suelo siempre va a estar húmedo, no va a estar seco en ningún momento, no va a tener ninguna necesidad de agua. Próximo a este equipo se instala un pluviómetro, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos el ET sub 0? ¿Cómo determinamos el agua que está consumiendo el pasto? Recordemos que el pasto, acá está, ¿no? El pasto está cubriendo toda la superficie, ¿no? Se aplica el agua humedece el suelo. Si hay exceso de agua que se aplica, esta va a salir por este tubo de drenaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cantidad de agua que ha consumido este pasto? Va a ser igual a lo que se aplica en el riego menos lo que se infiltra acá en el tubo que está de drenaje, ¿no? Pero ¿qué pasa si llueve? En ese caso habría que sumarle la precipitación, ¿de acuerdo? Por ese motivo es importante colocar un pluviómetro, ¿no? Si es una zona donde no va a llover, no sería necesario el pluviómetro, pues si es una zona en la cual es probable que llueva, entonces se debe colocar un pluviómetro para poder hacer intervenir este valor dentro de este balance que se aplica para calcular la evapotranspiración referencial, ¿no? De acuerdo, acá está precipitación, es el agua que se aplica al riego a todo este depósito, menos lo que está saliendo por aquí es lo que el pasto está consumiendo, ¿de acuerdo? Es la ecuación de continuidad y eso me estaría dando, y ese valor me representa la evapotranspiración de referencia o referencial, perdón, acá está su nombre, evapotranspiración referencial, el ET sub 0 de ese cultivo, ¿no? Del pasto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro eso, muchachos? Recordemos entonces qué cosa es esto, es un consumo de agua, ¿no? ¿Por qué es referencial? Pues estamos trabajando con cultivo de referencia que es el pasto, el césped, ¿no? Bien, pueden interrumpir si tienen consulta, muchachos, ¿eh? Y el otro concepto de evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar, el ET sub C. Esto ya es una necesidad de agua. Recordemos que la evapotranspiración es la necesidad de agua del cultivo, ¿no? Esta necesidad de agua ya no es para un pasto, ¿no? Sino es para el cultivo que ustedes hayan elegido, ¿no? Por eso dice evapotranspiración del cultivo. ¿Qué cultivo? El cultivo que ustedes elijan bajo condiciones estándar, ¿no? A eso se le va a llamar ET sub C. ¿Y cómo se calcula el ET sub C? Para eso se calculó el ET sub 0, ¿no? Para eso calculamos el ET sub 0, ¿no? Al ET sub 0 lo multiplicamos por el factor, el K sub C de ese cultivo, y eso me va a dar la evapotranspiración para ese cultivo justamente, ¿no? Vean ustedes que acá ya no hay pasto, ¿no? Acá hay algo que parece trigo esto, ¿no? Y es otro cultivo. Dice, ¿y qué característica debe tener este cultivo? Es un cultivo bien regado, con condiciones agronómicas óptimas, ¿no? Entonces no pasa ninguna necesidad este cultivo, y en esas condiciones el consumo de agua que nosotros calculemos va a ser obtenido mediante la aplicación de este producto, ¿no? El ET sub 0 por el K sub C, ¿no?
Esta es la indicación, la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar, lo denominamos el TSUC, y se refiere a la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se encuentra exento de enfermedades con buena fertilización y se desarrolla en parcelas amplias bajo óptimas condiciones de suelo y agua, ¿no? Y que alcanza la máxima producción de acuerdo a las condiciones climáticas reinantes. ¿Qué quiere decir? Que este cultivo este cultivo vamos a suponer que es trigo. Este cultivo de trigo, al estar en buenas condiciones, al no sufrir de enfermedades, está consumiendo la máxima cantidad de agua que va a requerir este tipo de cultivo, ¿no? del trigo, ¿no? Si estuviéramos trabajando con un cultivo que tiene una cierta enfermedad, por la misma enfermedad que tiene ese cultivo no va a consumir la misma cantidad de agua que consumiría un cultivo sano. Recordemos que el objetivo es calcular las necesidades de agua de un cultivo y tenemos que calcularlo considerando el cultivo en óptimas condiciones, ¿no? Entonces, por ese motivo, ese concepto se refiere a esto, ¿no? El cultivo se encuentra exento de enfermedades y con buena fertilización y buenas condiciones de desarrollo en la zona que se ha aplicado. Entonces, la necesidad de agua, o sea, lo que se aplique de agua para que este cultivo desarrolle va a ser la que realmente requiere, ¿no? En la etapa que se encuentre y dependiendo del tipo de cultivo que estemos plantando, ¿no? Bien, ¿y qué es el K-C? Creo que más abajo sí, más abajo lo vamos a hablar, pero ahorita vamos a ver el K-C con un valor numérico nada más. Y quiero que vean lo siguiente, ¿no? El K-C acá está, coeficiente de cultivo K-C para cultivos anuales, dice, o sea, cultivos que se pueden sembrar durante todo el año. Y acá está en porcentaje de desarrollo, desde 0 cuando recién está germinando, hasta 100% cuando ya fue cosechado, ¿no? En ese porcentaje tenemos el maíz, el trigo, el algodón, el sorgo, bueno, arroz, soya, un conjunto de cultivos. Y vean los valores de K sub C, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, el ET sub 0 del trigo, en el tercer mes de desarrollo, yo tendría que multiplicar el ET sub 0 por el K sub C del tercer mes de desarrollo del trigo, y eso me daría las necesidades de agua del trigo en esa etapa de desarrollo, ¿no? ¿Y cómo determino el K sub C? De esta tabla justamente, ¿no? Acá está el trigo justamente, ven, acá está el trigo y vean ustedes, correspondería a esta columna, ¿no? La tercera parte es 33% más o menos, está entre 30 y 35, entonces su valor estaría entre 0,9 y 1,10, prácticamente sería la unidad, ¿no? Entonces el K sub C para nosotros sería 1, el cual tendríamos que multiplicarlo por el ET sub 0, esto sería 1 aproximadamente para el trigo en su tercera parte, en su tercera etapa de desarrollo, y multiplicarlo por el ET sub 0 que deberíamos haberlo calculado para el césped, ¿no? Que hay fórmulas para calcular eso, ¿no? Y hemos visto de qué manera también se puede determinar, de qué manera, con el lisímetro, ¿no? Pero si no tuviéramos lisímetro, lo tenemos que hacer con las fórmulas que vamos a ver más adelante. Eso multiplicamos por el valor de K sub C. ¿De dónde sacamos el K sub C? En función de qué tanto ha crecido la planta y del tipo de cultivo, ¿no? Vean ustedes, cuando la planta está recién iniciando, el valor de K sub C es 0,15, ¿no? Ustedes pueden decir, pero ¿por qué tiene un valor por qué no es 0 si la planta recién está creciendo, ¿no? Porque en este momento solo está actuando la evaporación, ¿no? La transpiración es nula, pero la evaporación sí es mayor, ¿no? Por ese motivo, recién aparece este consumo, ¿no? Luego ya cuando la planta empieza a crecer, vean ustedes, el K sub C va subiendo, ¿no? 0,20, 0,30, 0,40, estamos hablando del trigo, 0,90, 1,25, 1,40, 1,50, hasta 1,62, que es el máximo, que es donde la planta ya da sus frutos, y luego empieza a decrecer, ¿no? 1,61, 1,50, y nuevamente vuelve a bajar, ¿no? Hasta un 0,62, ¿se dan cuenta? Entonces la planta, como un ser vivo que es, también consume más agua en sus etapas en las cuales se hace más fértil, donde da frutos, y una vez que dio frutos ya empieza a consumir menos agua, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo, los valores de K sub C son variables en este cuadro, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está claro lo que estoy explicando? Recordemos que todo esto se trata de consumo de agua de un cultivo, ¿no? ¿Está claro eso? Bueno, espero que lo estén entendiendo, muchachos. Bien, ya habíamos visto de las fórmulas empíricas y la forma práctica. La forma práctica con el lisímetro. Las fórmulas empíricas son lo que vamos a ver aquí, ¿no? Como normalmente no es fácil estar en cada zona, estar haciendo un hueco, colocar ese aparato que ustedes han visto, esa caja, poner todo ese sistema de drenaje y empezar a medir. Y no es solo medir una vez, hay que medir durante toda la etapa de desarrollo de este pasto, ¿no? Para ver cómo va variando ese consumo de ese valor de este sub 0, ¿no? Entonces, para sacar un promedio, ¿no? Porque no olvidemos que también eso depende de las condiciones climáticas del lugar, ¿no? No es solo del suelo y agua que se aplique, sino
Si es una zona donde hace más frío, más calor, menos calor, entonces los valores van a variar, ¿no? Entonces es bueno sacar un valor que tenga más o menos que ver con esas variaciones, ¿no? Que sí lo considera las fórmulas empíricas, por ejemplo, ¿no? Dice, debido a la dificultad de obtener mediciones en campo precisas por la variabilidad de las condiciones climáticas, la evapotranspiración referencial se calcula, dice, mediante datos meteorológicos, ¿no? Entre los más conocidos y de mayor aplicación, pues hay un montón de estos métodos, ¿ah? Tenemos el método de Pima-Montate, que es el que ustedes van a trabajar, es el que aplica la fórmula del CRODWAT, el programa CRODWAT aplica el método de Pima-Montate, y eso lo van a desarrollar en la parte práctica, ¿no? Acá nosotros lo vamos a presentar nada más, por lo laborioso que es, por las necesidades de datos climáticos que requiere, entonces no sería muy práctico aplicarlo, por ejemplo, en una evaluación de una práctica o un examen, ¿no? No sería muy práctico, pero no olvidemos que toda esta fórmula que ustedes ven acá me van a dar qué cosa, necesidades de agua de un cultivo. Entonces, si ya sabemos el concepto, ya sabemos qué es lo que queremos calcular, podemos utilizar cualquiera de estas fórmulas para poder calcular esas necesidades de agua, ¿no? Por lo laborioso que es, esto lo van a utilizar ya en su trabajo escalonado, y en la práctica nosotros vamos a trabajar, en clase vamos a trabajar con ese método de Blanier y Criddle, que es el que más aplicable, ¿no? Para métodos, para formas de cálculo que nosotros queramos desarrollar, ¿no? Entonces también tenemos el método de radiación y el método de Hargreaves, que los cuatro permiten calcular esas evapotranspiración referencial, ¿de acuerdo? Numerosos investigadores dicen han analizado el funcionamiento de los distintos métodos de cálculo para diversas localidades, porque esto, pues, saben que la necesidad de agua depende de la altitud, depende de la temperatura, depende de un conjunto de factores, todos ellos relacionados a la ubicación y condiciones climáticas del lugar, ¿no? Como resultado de una consulta de expertos, dice, en 1990, se recomendó el método de FAO de Pima-Montate como el método estándar para la definición y cálculo del ET sub 0, ¿no? Food Agriculture Organization, dice la página web de la FAO. En esa página se puede descargar de forma gratuita el programa CRODWAT, que todavía sigue en su versión 8.0, acabo de revisar, todavía no cambia, de varios años está con esa versión. Entonces eso lo pueden ustedes descargar de esa página, ¿no? No hay problema, es gratuito la descarga. Pero este programa de CRODWAT aplica justamente el método de Pima-Montate como base para su cálculo, ¿no? Bien, y acá está una presentación de este método. Ven ustedes la expresión matemática que engloba, ¿no? Que eso ya el programa lo hace. Dice, este método supera las imprecisiones de una versión anterior, o el último que está utilizando, y reproduce globalmente valores más consistentes con datos reales de uso de agua para diversos cultivos, dice, ¿no? Ahora, el ET sub C del método de Pima-Montate da el consumo de agua en milímetros por día, ¿no? En cambio, la fórmula de Brandon y Criddle le sale el consumo de agua en milímetros por mes. Por eso les mencionaba que este método es más exacto, ¿no? Es más detallado que el otro, ¿no? El otro da en milímetros por mes y este me da milímetros por día, ¿no? Bueno, y acá tenemos toda la cantidad de parámetros climatológicos que se requieren para su cálculo, que son varios, como digo, no es muy práctico, digamos, ¿no? Había que ver este tipo de información. Ahora, tengo entendido que el CRODWAT les ayuda, si en alguna zona no tenemos alguno de estos valores, alguno de estos parámetros, el CRODWAT le permite obtener valores aproximados de alguno de estos parámetros, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de este programa, ¿no? Ya como digo, lo van a ver mejor ustedes en la parte práctica, ¿no? Bien, vamos a ver el método Brandon y Criddle, que al igual que el método anterior permite calcular el valor del consumo de agua de una planta y también el evapotranspiración de referencia, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Se está entendiendo o por ahí no quedó algo claro? Está claro, ingeniero. Bien, Ombligo, si hubiera alguna consulta pueden interrumpir nada más. Todo esto está relacionado a lo que es su trabajo, así que pueden hacerlo. Muy bien, gracias. O sea, pueden hacerlo, la idea es que todo esto quede claro, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer ese método de Blank y Criddle. Dice, estos investigadores desarrollaron esta fórmula en el oeste de los Estados Unidos. Entonces, el oeste estamos hablando del lado que va por el Océano Pacífico, ¿no?
en la que solo interviene la temperatura media mensual y un porcentaje de horas de luz solar por mes, ¿no? Respecto al total anual, que eso está en tablas, ¿no? Ese porcentaje de horas de luz solar está en tablas, no hay mucho que calcular ahí, no hay mucho que buscar, mejor dicho, y en función de la temperatura media mensual del lugar, de la zona, ¿no? La fórmula es esta, ¿no? Dice ET sub C es igual a K sub C por ET sub 0, ¿no? Esa es la expresión. Ahora, el uso de la evapotranspiración del cultivo de referencia también se llama uso consuntivo, ¿no? Por eso lo estoy denotando acá con la letra U. U se denomina uso consuntivo. ¿Por qué uso? Porque se está utilizando una cantidad de agua, ¿no? ¿Y por qué consuntivo? Porque es una cantidad de agua que una vez que se aplica al cultivo ya no lo van a recuperar. Es un agua que se pierde, entre comillas, porque va a regresar a la atmósfera en forma de vapor, ¿no? Ya sea a través del suelo, evaporación, o a través de la planta por transpiración, pero ya no lo van a ver, ¿no? Por eso se llama uso consuntivo, porque se consume, ¿no? También hay usos de agua no consuntivo, ¿no? De repente ustedes pueden decir, pero si yo estoy usando el agua como hacer no consuntivo, si tiene que consumirse, ¿no? Pero no necesariamente. Por ejemplo, una central hidroeléctrica, ¿no? Si nosotros llevamos el agua a través de un canal, el canal se ubica a una altitud de 200 metros sobre un punto más bajo, ese caudal de agua que nosotros estamos llevando, unido a esa altura que va a recorrer en forma vertical, esa masa de agua va a generar una potencia, ¿no? Entonces el agua lo que va a hacer es hacerse ese recorrido, va a recorrer los 200 metros, va a golpear contra una máquina que se denomina turbina, la va a hacer girar, y ese giro va a transformar la energía hidráulica del agua en energía mecánica, ¿no? Esa energía mecánica unida a un generador va a transformarla en energía eléctrica, y esa energía eléctrica pues ya se transporta hacia zonas en las cuales se utilicen, ¿no? Las viviendas, ciudades, fábricas, industrias, ¿no? Pero el agua que golpeó la turbina sigue y cae a otro canal, ¿no? Que es el canal de descarga y el canal lo lleva hacia donde se necesite, ¿no? Pero el agua prácticamente no se pierde, ¿no? Entonces, se usó el agua en qué? En generar energía, pero no se perdió, ¿no? Porque golpeó la turbina y siguió su recorrido, ¿no? Entonces, ese es un tipo de uso no consuntivo, porque el agua no se consume, ¿no? Cumplió su misión de generar energía y el agua siguió su recorrido y se puede utilizar, por ejemplo, para abastecimiento de agua potable o para un proyecto de irrigación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Cuando se va a hacer un proyecto, ustedes traten de buscar de que el proyecto que realicen tenga los mayores beneficios que se puedan, ¿no? Por ejemplo, si van a hacer una presa y la presa por la cantidad de agua que van a sacar y la altura que van a tener allí pueden generar una cantidad de energía, háganlo, ¿no? Porque esa energía se vende y es más beneficio por el proyecto, ¿no? Entonces lo hace más rentable, ¿no? Digo, la generar energía del agua no se va a perder, ¿no? Simplemente de una posición más alta a una más baja, ¿no? Y va a seguir su recorrido, ¿no? De ahí lo pueden llevar a otro proyecto, ¿no? Entonces esa es la mejor forma de concebir un proyecto, ¿no? Entonces a eso se le llama no consultivo y a esto se le llama consultivo porque se va a consumir, ¿no? Bien, entonces esta es la fórmula, acá tenemos nuevamente el caso C, el porcentaje de horas de luz acá está, se nota con la letra P, y acá el producto es 0,457 por T más 8,12, ¿no? Esta es la fórmula de Blandny-Criddle. Vean ustedes, esto es igual a K sub C por T sub 0, entonces si acá está K sub C, quiere decir que T sub 0 es todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, T sub 0 vendría dado por P que multiplica todo ese valor. Acá bien claro se dice que esta fórmula fue desarrollada en el oeste de los Estados Unidos, por lo tanto, para aplicarlo en nuestra zona ha habido una modificación. Dice, es una modificación, este método lo realizó Phelan al introducir un coeficiente de corrosión de temperatura K sub T, ¿no? Que viene dado por esta expresión, 0,03114 por T más 0,239, donde T, al igual que el caso anterior, viene a ser la temperatura media en grados centígrados, ¿no? ¿Temperatura media qué? Temperatura media mensual. Recordemos que esto me da la necesidad de agua en milímetros por mes, ¿no? Y aquí está finalmente la expresión de Blandny-Criddle para determinar el uso consultivo de agua y ahí está la expresión. Y acá está bien claro en qué, en milímetros por mes. Y acá está, ¿no? Entonces, ¿quién vendría a ser el T sub 0? Vendría dado por toda esta expresión. ¿De acuerdo? Acá está K sub C por T sub 0, entonces T sub 0 es lo que está acá sombreado, ¿no? Acá está indicado nuevamente, ¿no? Por lo tanto, en este método, ET sub 0 viene dado por esta relación, ¿no? Entonces, si me piden calcular el valor del ET sub 0, la evapotranspiración de referencia, aplicando el método de Blandny-Criddle, yo tendría que calcular toda esta expresión nada más. Yo no multiplico por K sub C, calculo esto nada más, ¿no? Y acá sí vamos a hablar de qué se trata el valor del K sub C, lo vamos a ver aquí.
En esta relación que es T sub C, levapotranspiración para un determinado cultivo, también llamado uso consuntivo, ya hemos dicho por qué se llama uso consuntivo. ¿En qué unidad me va a dar esa expresión? En milímetros por mes, a diferencia que el método de Pingman que me da en milímetros por día, que es más específico, ¿no? En esa expresión T, ¿qué cosa es? La temperatura media mensual en unidades de grados centígrados. P es el porcentaje de horas de luz del día en relación al total anual, está en función de la altitud. Vamos a ver la tabla en la cual podemos calcular este valor de P, ¿no? Y K sub C es el coeficiente que depende del tipo de cultivo y de su etapa de desarrollo. Ya hemos visto en la tabla anterior que efectivamente tiene valores variables, ¿no? Y acá estamos, si hacemos una gráfica más o menos trazando con línea horizontal o inclinada el crecimiento, vendría a ser así, ¿no? La primera parte tenemos para la germinación un valor de K sub C inicial, luego en la etapa de crecimiento este valor va creciendo, alcanza un valor máximo y una vez que alcanzó su maduración y cosecha, ya pasa a la planta a consumir menos agua, ¿no? Pues pero ya no está produciendo, ¿no? Entonces, acá esto que me muestra la variación del K sub C con respecto al crecimiento del cultivo, ¿no? Ahora, vamos a suponer que esto fuera el trigo, ¿no? Si yo sobre esto quiero graficar los valores de K sub C también, pero del maíz, por ejemplo, no va a ser exactamente igual, ¿no? Con toda seguridad va a ser distinto, más alto o más bajo, pero no se va a superponer, ¿no? Entonces, por eso dice, depende del tipo de cultivo y además de la etapa de desarrollo. Estamos observando acá cómo varía en función de la etapa de desarrollo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de ahí vamos a poder obtener el valor de K sub C. El porcentaje de horas de luz del día en relación al total anual lo sacamos de esta tabla, ¿no? Aquí está. Esta tabla en realidad abarca todas las latitudes norte y sur con respecto al Ecuador, ¿no? Cero es en el Ecuador, latitud norte y latitud sur. Nosotros estamos exactamente en zona de latitud sur, por eso que he copiado la parte de la tabla que está justamente teniendo estos datos, ¿no? Bueno, Ecuador tiene latitud norte y sur, Colombia tiene todo latitud norte y nosotros tenemos todo latitud sur, al igual que Chile y Bolivia, ¿no? Entonces, acá están por eso los valores. Nosotros más o menos estamos entre 0 y casi llegando a 20 grados de latitud sur, ¿no? Ya más allá ya entra más al sur y está con Chile, Argentina, ¿no? Pero acá están, entonces vamos a suponer que nosotros estamos en una zona ubicada a 5 grados de latitud sur, los valores de P serían estos, ¿no? En enero 8,68, en febrero 7,76 y así sacamos estos valores de este término P para introducirlo en esta tabla, ¿no? La temperatura mensual del lugar en que ustedes van a desarrollar el cálculo, y ya de esa manera tendríamos el valor vamos a poner del ET sub C, ¿no? Para el cultivo, ¿no? Entonces solo necesitamos el valor de P, que ya lo tenemos, la temperatura, que lo podemos sacar de mediciones que se hagan en la zona, y ya tendríamos el cálculo de las necesidades de agua de ese cultivo. Vean ustedes, a diferencia de lo que representa todo esto, ven ustedes esta fórmula, ¿no? Entonces el 7 es más laborioso, ¿no? Eso mejor se hace en un trabajo escalonado. Pero el resultado al final tiene el mismo significado, me representa el consumo de agua de ese cultivo, ¿no? ¿Está claro eso, muchachos? Bien, entonces ya sabemos de qué se trata, ya sabemos de qué manera se calcula. Más adelante vamos a ver un cálculo numérico de esto, pero ya saben, lo importante es que sepan el concepto, ¿no? ¿Qué significa el ET sub C, ¿no? De acuerdo, eso es lo importante que ustedes sepan, ¿no? Entonces, es el uso consultivo, o sea, es la necesidad de agua de un cultivo para que pueda desarrollarse de manera adecuada y sin ningún inconveniente, sin ninguna necesidad de agua, ¿no? Eso me representa el ET sub C, ¿no? Yo le pongo menos agua del cálculo que me da esa fórmula, ¿qué va a pasar? Esa planta no se va a desarrollar bien, de repente va a pasar por necesidad de agua que van a hacer que no crezca adecuadamente y no va a ser un cultivo en óptimas condiciones, ¿no? Entonces va a tener deficiencias, mejor dicho, ¿no? Entonces, por ese motivo es importante respetar ese valor y nosotros debemos estar orientados a hacer todos los cálculos para que la planta tenga se le aplique esa cantidad de agua, ¿no? Ya hemos visto las eficiencias, ¿no? Entonces, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la eficiencia de aplicación? Era el volumen el volumen de riego era el volumen de la planta entre el volumen de riego. Bueno, el volumen de la planta es lo que justamente se calcula con esta fórmula, con el ET sub C, ¿no? Entonces, el volumen que la planta necesita, y eso se le relaciona con el volumen que se aplica al riego, ¿no? ¿Cómo se le aplica? Por gravedad, por aspersión o por goteo, ¿no? Entonces, esa relación me da la eficiencia de aplicación, ¿no? De esta manera, con esta fórmula es que se calcula
la necesidad de agua, o sea, el volumen de agua que requiere la planta. Bien, si no hay preguntas, seguimos con este concepto del almacenamiento de agua en el suelo. Recordemos entonces que la planta, el suelo, nosotros estamos considerándolo como si fuera una esponja, ¿no? Se le aplica agua, bueno, y realmente es como una esponja, ¿no? Es una masa formada por material granular, ustedes ya lo han visto en mecánica de suelos, donde se habla bastante del suelo, está formado por materia sólida, por poros, ¿no? Que al aplicar el agua se infiltra y va a llenar estos poros, ya sea total o parcialmente, ¿no? Si lo llena totalmente, estamos hablando de una masa saturada, ¿no? Si es parcialmente, va a ser una masa no saturada, ¿no? Entonces, por eso es importante este concepto, ¿no? Porque va a requerirlo, ¿no? Por eso está indicándose ahí. Contenido de humedad, ¿no? El contenido de humedad, ustedes ya lo conocen, estoy refrescando nomás el concepto. Se define como el cociente entre el peso de agua contenido en una muestra de suelo entre el peso de las partículas sólidas, ¿no? Aquí está. Esto ustedes lo han utilizado, lo han calculado en su curso de mecánica de fluidos 1, ¿no? Peso del agua entre el peso de la masa del suelo, ¿no? Eso por 100, y acá está el ejemplo directo que tiene que ver con esta fórmula. Dice una muestra de suelo húmedo, o sea, en una zona se saca una muestra de suelo, ¿no? Evitando lógicamente alterarlo, y se lleva al horno, ¿no? Pero así como está, se le pesa y tiene 180 gramos, ¿no? Luego de secado, dice, se le lleva al horno, luego se saca del horno y ya no pesa 180 gramos, sino pesa 130 gramos, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces que esos 50 gramos era el agua que estaba contenida, ¿no? Porque la masa de suelo no se hace aparecer por el calor. Determinar su contenido de humedad, dice, ¿no? Y acá está de dos conceptos, ¿no? Que los menciono de todas maneras, porque de repente en algún momento encuentran eso de base húmeda o base seca, ¿no? En base seca es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque el peso de suelo que aparece acá, ustedes lo deben recordar, se refiere al peso de suelo seco, ¿no? Ahora, si este peso de suelo fuera húmedo, sería en base húmeda, ¿no? Y acá está indicado por eso, ¿no? El contenido de humedad en el primer caso sería el peso del agua, que ya hemos visto que es 50, la diferencia es 180 menos 30, entre el peso del suelo seco es 130, ¿no? Porque es lo que me dice que queda acá 130, acá está, eso me sale 38% de humedad, ¿no? Y si yo lo divido entre la masa de suelo, pero húmedo, sería 50 entre 180, ¿no? Sería 28%. Esto sería el contenido de humedad, pero en base húmeda, ¿no? Entonces, contenido de humedad en base húmeda, 28%. Contenido de humedad en base seca, 38%, ¿no? En ambos casos, lo que se diferencia es justamente el denominador, ¿no? Si el suelo va a estar seco o húmedo nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Este concepto de humedad, contenido de humedad es importante porque lo que vamos a ver ahora está relacionado justamente a los contenidos de humedad bajo diferentes condiciones y características, ¿no? Y acá está lo que mencionaba, ¿no? La práctica de reposición de agua en un cultivo está basada en en acondicionar o considerar el suelo como un depósito, ¿no? En el cual las raíces van extrayendo la humedad. Y si es un depósito, yo tengo que echar la cantidad de agua suficiente para que ese depósito se llene, ¿no? Si yo echo más agua, ¿qué va a pasar? El agua que yo eche se va a infiltrar en una profundidad mayor al de la profundidad de las raíces, y esa agua se está aplicando por gusto, ¿no? Eso sería, por ejemplo, una condición de ineficiencia del sistema de riego, ¿no? Y aplicar más agua de la que se requiere, ¿no? Disponibilidad de agua, dice, disminuye hasta que se hace insuficiente. Esto da lugar al marchitamiento y muerte de la planta. Entonces, la zona de cultivo siempre debe tener agua para que la planta se desarrolle de manera adecuada, ¿no? Si le falta agua, si en algún momento se empieza a secar y no se le reintegra el agua, entonces esa planta se va a deteriorar, ¿no? Dice, a menos que el agua sea restituida mediante la lluvia o en su defecto mediante el riego, ¿no? El agua almacenada en el suelo que puede ser utilizada por las plantas se denomina agua útil, ¿no? O agua aprovechable, y está comprendida entre dos constantes hídricas, ¿no? La capacidad de campo y un porcentaje de marchitez permanente. Estos conceptos los vamos a ver ahorita a qué se refiere. Y antes de ver la fórmula, vamos a ver el concepto. Y acá están los conceptos, acá está. Son dos, ¿no? El primero es capacidad de campo, ahí está C sub C es capacidad de campo, y porcentaje de marchitez permanente es PMP, ¿no? Acá está PMP, porcentaje de marchitez permanente, ¿no? Ambos son contenidos de humedad. Ambos son contenidos de humedad. ¿Y qué es el C sub C? La capacidad de campo, dice, es un contenido de humedad del suelo cuando el agua de riego aplicada deje de fluir por gravedad. O sea, ¿qué me representa la capacidad de campo? Me representa el máximo contenido de humedad que puede retener el suelo, ¿no? También se define, dice, como el contenido de humedad
del suelo después que el exceso de agua ha sido drenado y la velocidad de descenso ha disminuido considerablemente. O sea, ¿cómo ustedes pueden calcular el contenido de humedad de una masa de suelo? Ustedes lo riegan, sacan una muestra de ese suelo y si levantan el suelo y toda la humedad está contenida en esa masa que ustedes han sacado, entonces lo pueden llevar al horno porque calculen la capacidad de campo, ¿no? Si ustedes sacan una masa de suelo y esto está chorreando de agua, entonces no es el contenido de humedad adecuado, ¿no? Tiene que ser la máxima que puede retener esa masa de suelo, ¿no? Entonces, ese contenido de humedad se denomina capacidad de campo, ¿no? O sea, más de eso no va a poder retener ese suelo específico que se está analizando, ¿no? Y que es el porcentaje de marchitez permanente, también es otro contenido de humedad. Pero este contenido de humedad se refiere a lo siguiente, ¿no? Dice, es un contenido de humedad que tiene el suelo cuando la planta empieza a marchitarse. Pero parece un poco absurdo decir contenido de humedad que tiene el suelo y la planta se marchite, ¿no? Pero ¿cómo se va a marchitar si la planta tiene humedad, ¿no? Pero, disculpen, si el suelo tiene humedad, ¿no? Es que se refiere a una humedad que, si bien es cierto, el suelo tiene humedad, pero se refiere a una humedad bastante baja que está en zonas en las cuales la raíz no tiene la capacidad de poder absorberla. Entonces, si uno calcula el contenido de humedad de ese suelo, va a tener una magnitud mayor a cero, ¿no? Pero va a ser tan baja que la planta no va a poder aprovecharla, ¿no? Entonces, el contenido de humedad en esas condiciones se denomina porcentaje de marchitez permanente, ¿no? O sea, el suelo está húmedo, pero esa humedad no es suficiente como para que la planta lo pueda absorber, ¿no? Dice, el suelo presenta una apariencia de seco con algo de humedad capilar, ¿no? En ese instante se denomina porcentaje de marchitez permanente, ¿no? O sea, parece seco, pero tiene algo de humedad capilar. Las raíces de las plantas tienen una capacidad de succión, dice, de 13,6 atmósferas. Entonces quiere decir que aún succionando de esa manera, las plantas no son capaces de retirar esa cantidad de agua que tiene, que está conteniéndose en el suelo, ¿no? Entonces, a ese contenido de humedad se le denomina porcentaje de marchitez permanente, ¿de acuerdo? Entonces, quiero acá ir un rato al Jamboard para hacer una gráfica, sí, acá lo tengo activado, pero tengo que dejar de compartir por ahí al Jamboard. Y acá está la pizarra. ¿Ese es? No, esta pizarra es del... Me equivoqué, disculpen. Esta pizarra es del Zoom. ¿Y dónde está esto? Bueno, voy a tener que compartir todo, porque sí lo tengo abierto. Y acá está. Observan el Jamboard, ¿no? Confirmen, por favor. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, vamos a ver esto. Si yo trazo esta línea, esta es una línea que me está indicando una magnitud, ¿de acuerdo? Una línea, un eje en la cual, ¿qué tengo acá? Tengo el contenido de humedad. Esto, bueno, que parece una flecha, está creciendo, ¿no? Este valor menor, valor mayor, ¿no? Yo en esta distancia de contenido de humedad voy a colocar acá, bueno, acá voy a hacerlo con esto. Acá. Sí, acá. Vamos a poner acá capacidad de campo. Entonces, para mí la capacidad de campo, dentro de esta línea, la capacidad de campo le da un valor numérico y la capacidad de campo me sale aquí, ¿no? Acá está el valor de la capacidad de campo, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta es, yo quiero graficar también para la magnitud del porcentaje de marchitez permanente. Este es el video que también, ambos son humedades, ¿no? Entonces el porcentaje de marchitez permanente va a estar en este lado más cerca a este símbolo W o este lado detrás de la capacidad de campo. ¿Dónde estaría el porcentaje de marchitez permanente si yo lo voy a ubicar? ¿Qué dicen ustedes? En un rato voy a pasar lista para hacer preguntas específicas, algo que me interesa que opinen. ¿Alguien? Nadie, son mudos ustedes, no, vamos a ver, acá los puedo ver por... A ver, Aguirre Puglias. Ingeniero.
A ver, Puyas, dime. ¿Dónde estaría? ¿Estaría acá donde estoy moviendo? ¿Entre el CC y el W o en esta zona? El porcentaje de marchitez permanente. No estaría seguro. Me parece que en la primera parte, ingeniero. ¿Dónde estoy ahorita? En la primera. Ya. Entonces, si te digo por qué, no vas a poder contestar. Sí, no estoy seguro. Bien. Se dan cuenta, su compañero ha contestado, ha dado una respuesta que puede estar bien o puede estar mal. Pero eso, por ejemplo, no califica. Ahora vamos a hablar sobre la prueba de entrada, que ya todos tienen su nota, ¿no? Ya debe haber salido porque lo abrí para que salga. Vamos a hablar sobre esa prueba de entrada y también sobre las respuestas que dan, ¿no? Pero bueno, otra persona, a ver, ustedes no quieren hablar tengo que buscar hoy por nombres. A ver, Peña Peralta. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿En qué zona estaría? ¿Acá, como dijo su compañero, o en esta otra zona? No lo tengo muy claro, ingeniero. Tampoco. Y cuando digo alguna pregunta, ¿por qué no preguntan entonces? Bueno, de acuerdo a lo que yo he explicado, debería estar bien claro, ¿ah? Tengan cuidado, muchachos, estamos ahorita en una etapa de que ustedes están recibiendo clase, porque si esto yo le pregunto, por ejemplo, una práctica, ahí sí ya le significa puntos, ¿no? Entonces eso no es bueno para ustedes, ¿no? Tienen que tener cuidado con eso, ¿ah? Por eso le digo, no entienden algo, tienen que hablar. A ver, Sedano se encuentra. Bueno, sí se encuentra, por favor, active su micrófono. Sí, ingeniero. Dime, Sedano, ¿dónde pondrías tú el porcentaje de marchitez permanente? ¿Dónde debería estar? Justo esa parte recién le iba a preguntar, ingeniero, pero pienso que Me sorprende. Y no hay Casas, Vega. Sí, ingeniero. Dime, Casas. Está en la parte izquierda porque, bueno, si veo la línea, eso quiere decir que mayor porcentaje indica más a la derecha. Claro. Por lo tanto, el porcentaje de marchitez sería más a la izquierda. Porque es menor que el capacidad de campo. Ajá. Bueno, eso es lo que creo. No digas, estás yendo bien y ya la malograste con eso. Dice sí, porque eso es lo que creo. Está muy bien eso, es Bueno, correcto. bajo mi consideración, porque menos porcentaje Por supuesto. de agua en el suelo. Así es. Hemos hablado de la capacidad de campo, cómo se define como la máxima cantidad de agua que puede retener una masa de suelo, ¿no? Y cómo se determina, cómo yo podría saber. Riego una zona de cultivo, saco una muestra de suelo, si ese suelo está completamente húmedo y no gotea nada de agua, esa cantidad de humedad que tiene contenida la llevo al laboratorio y saco, y el resultado sería la capacidad de campo, ¿no? Por el contrario, se mencionó que la porcentaje de marchitez permanente me representa una humedad que da la impresión de que el suelo estuviera seco, ¿no? Pero sin embargo tiene apenas una pequeña cantidad de agua contenida, pero que no puede ser absorbida por la planta. Entonces es evidente que la capacidad de campo tiene mayor contenido de humedad que el porcentaje de marchitez permanente, ¿no? Por eso le decía, miren la flecha, ¿no? La flecha está indicando esta dirección, quiere decir que hasta acá crece, como dijo su compañero. Entonces el porcentaje de marchitez permanente tiene que estar de todas maneras en este punto por definición, ¿no? Estoy de acuerdo, entonces menos del porcentaje de marchitez permanente, el agua, la planta no lo va a absorber. Más de la capacidad de campo, la planta también no lo va a aprovechar porque se va a infiltrar más hacia horizontes, estratos más inferiores, ¿no? Entonces, ¿qué representa esta zona? Me representa justamente la cantidad de agua que va a ser utilizada por la planta, ¿no? Por eso ustedes, cuando han leído el concepto, ahorita lo voy a volver a poner, hablaban del agua aprovechable, ¿no? Por eso se le denomina agua aprovechable, ¿no? Porque es el agua que puede aprovechar efectivamente la planta, ¿no? Es el contenido de humedad que se encuentra entre el porcentaje de marchitez permanente y la capacidad de campo. Ese es el agua aprovechable que puede utilizar la planta. Más de la capacidad de campo es absurdo porque se va a infiltrar a estratos más profundos. Menos del porcentaje de marchitez permanente tampoco lo va a poder aprovechar, ¿no? Porque hemos visto ya por definición que la raíz no lo puede absorber. ¿De acuerdo? Entonces esto no... Estamos viendo esto. Ya. Entonces... ¿está claro? Entonces, ahora sí, muchachos, y acá por eso hablaban de esto, ¿no? Y eso es lo que pasé un poco más rápido, porque es lo que quería explicar. Dice, el agua almacenada en el suelo que puede ser utilizada, aquí está,
El agua almacenada en el suelo que puede ser utilizada por las plantas se llama agua útil o agua aprovechable y está comprendida entre dos constantes, la capacidad de campo y el porcentaje de marchitez permanente, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, en ese rango está ubicada lo que se denomina el agua aprovechable. Más o menos de eso, de ese rango, no va a ser utilizado por la planta. Bien. Repito, muchacho, ¿no? Yo en presencial yo entiendo que podía haber habido algo de temor en preguntar, ¿no? Porque de repente que mis compañeros me vean, ¿no? Pero nadie lo ve a ustedes, solo se escuchan, ¿no? Entonces pregunten nomás que van a... No tengan vergüenza en preguntar si algo no entiendo, o planteen una situación de repente ustedes para que entiendan mejor algo, digan, ingeniero, ¿qué pasa en esta situación? ¿Qué pasa en este caso? ¿No? Para poder evaluarlo, ¿no? Entonces de repente por ahí se aclaran mejor las cosas, ¿no? De repente cuando ustedes hacen una pregunta puedo detallar mejor alguna definición que de repente por ahí no lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces yo no me doy cuenta, yo sigo hablando y pienso que están entendiendo, pero si no han respondido eso, significa que no están entendiendo y eso no es bueno, ¿no? No es bueno que yo siga avanzando y ustedes no entiendan todo esto, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué hemos calculado estos valores de contenido de humedad? Porque eso me va a permitir determinar justamente la lámina de agua que yo debo aplicar para que el agua que aplique se infiltre a una determinada profundidad, ¿no? ¿Cómo calculo eso? Aplicando esta fórmula que ustedes ven aquí, ¿no? Y aquí está, ¿no? El volumen de agua distribuida en el área de riego con una profundidad efectiva de H mayúscula requiere la aplicación de una lámina de riego H minúscula, expresada por la siguiente relación, y aquí está justamente donde interviene el agua aprovechable. Recuerden que esta diferencia es el agua aprovechable, capacidad de campo menos porcentaje de marchitez permanente sobre 100, eso por D sub A, que es densidad aparente, y por H, que es la profundidad radicular, me da la lámina de agua que yo debo aplicar para que se infiltre a esa profundidad radicular, ¿no? Entonces aquí está, ¿qué cosa es H? La lámina de agua aplicada sobre el suelo en centímetros. ¿Qué es C? El contenido de humedad, que ya hemos visto de qué se trata. ¿Qué es PMP? El porcentaje de marchitez permanente, que también ya hemos hablado. En este cuadro, por ejemplo, hay valores que están de... bueno, acá la densidad aparente. ¿Qué cosa es la densidad aparente? D sub A es densidad aparente, es la densidad del suelo considerando su porosidad. O sea, tal como está, se saca la muestra del suelo, se determina la densidad y esa es la densidad aparente, ¿de acuerdo? Acá no se le compacta, no se le hace nada, ¿no? Al suelo tal como está se le determina su densidad. Se determina dividiendo, dice, el peso del suelo seco entre el volumen total, ¿no? También se define como la masa, dice, de suelo contenida en un determinado volumen cuando se ha extraído todo el agua, ¿no? Entonces, ese valor es muy importante, ¿no? Porque cuanto mayor sea la densidad aparente, quiere decir que el suelo tiene una mayor capacidad para poder almacenar agua, ¿no? Es importante, dice, porque determina la compactación y facilidad de circulación del agua y el aire, ¿no? Para efectos de riego, su valor es esencial porque caracteriza la capacidad de almacenaje, lo que le había mencionado, la capacidad de almacenaje de agua en el suelo. En la siguiente figura se muestra una representación de esa densidad aparente. Acá ven ustedes, acá está una muestra en forma de cubo de una masa de suelo. Ahí están las partículas de suelo y los espacios, ¿no? Los espacios que vendrían a representar justamente los vacíos que hay en ese suelo y que puedan ser ocupados por el agua, ¿no? Cuando se aplique el riego, ¿no? ¿Qué cosa es H mayúscula? Profundidad efectiva de las raíces, ¿no? Voy a hacer una gráfica de esa fórmula. Antes de eso quería que vean esta tabla, ¿no? Dice, en función de la textura del suelo, que puede ser arenoso, franco arcilloso y arcilloso, eso lo hemos visto ya cuando hablamos de textura, hemos visto la clasificación y de qué manera se clasifica. Con un análisis granulométrico podemos nosotros determinar qué textura de suelo tenemos, ¿no? En función del porcentaje de arena, limo y arcilla, ¿no? Ya hemos visto ya un ejemplo de eso, ¿no? Y acá están valores promedio, ¿no? No quiere decir que sean exactos, o sea, realmente uno tendría que hacer un análisis de laboratorio para determinar estos parámetros, ¿no? Pero, por ejemplo, si la textura del suelo es arenoso, dice esta tabla que la densidad aparente varía entre 1,55 y 1,90, con una media de 1,65. La capacidad de campo, o sea, el porcentaje, el contenido de humedad, varía entre 6 y 12%. Vamos a considerar una media de 9%. Y bueno, acá le llaman punto, pues porcentaje, nosotros le decimos porcentaje de marchitez permanente, está entre 2 y 6, con una media de 4%, ¿no? Y vean ustedes, dependiendo de la textura del suelo, estos valores cómo varían, ¿no? Por ejemplo, viendo el otro caso extremo de la arcilla, ¿no? Su densidad aparente es entre 1,2 y 1,3, más liviano que la arena. La capacidad de campo es entre 31 y 39,
mayor que la arena, o sea que la arcilla almacena más agua, puede retener más agua, y por el porcentaje, el porcentaje de marchitez permanente también es mayor, ¿no? De acuerdo, entre 15 y 19 con una media de 17, ¿no? Entonces, para efecto de cálculo del curso, nosotros vamos a trabajar con esta tabla. No vamos a trabajar con los rangos, vamos a trabajar con los valores medios. Entonces, identificamos la textura del suelo, vamos con estos valores medios que aparecen aquí y podemos aplicar esta fórmula para determinar los valores de H minúscula a partir del valor de H mayúscula. ¿Qué cosa es H minúscula? La lámina de agua que se debe aplicar para que el agua se infiltre a una profundidad igual a ¿qué? A H mayúscula. ¿Qué cosa es H mayúscula? La profundidad de las raíces, ¿no? Si lo vemos en la gráfica, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Hasta acá. Aquí vamos a ver, están viendo el Jamboard, ¿no? Sí se ve, ingeniero. Bien, entonces vamos a poner acá una superficie de suelo. Vamos a ponerlo por aquí. Y sobre esa superficie de suelo vamos a aplicar una lámina de agua, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo a este grosor. Y acá esta es la lámina de agua. Entonces, esta es la lámina de agua que está aplicando. Y la altura de esa lámina de agua, bueno, y acá vamos a indicar estas cosas. Y acá vamos a tener una profundidad. Entonces, esta distancia, esta altura va a ser H minúscula y la altura que está debajo va a ser H mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, esto es H y esto es H, ¿de acuerdo? Está en concordancia con la fórmula que estábamos viendo allí, ¿no? ¿Qué cosa es H minúscula? La lámina de agua que se debe aplicar en un terreno de cultivo para que se infiltre una profundidad de H mayúscula. ¿Pero por qué tiene que infiltrarse una profundidad de H mayúscula? No. De repente usted no le ve ¿por qué H mayúscula, no? Si este es un cultivo, H mayúscula me va a representar justamente la profundidad que va a alcanzar las raíces de ese cultivo, ¿no? Dependientemente del cultivo que se trate, porque cada cultivo va a tener una profundidad. Entonces, esto va a ser el H mayúscula. Entonces, esa fórmula que me está dando la lámina de agua que yo debo aplicar para que esta agua se infiltre hasta una profundidad de H mayúscula. ¿Qué pasa si le pongo le aplico una lámina de agua mayor a H minúscula? El agua se va a infiltrar a una profundidad mayor a H mayúscula y eso no me sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque la profundidad radicular de este cultivo solo va a alcanzar esta longitud, ¿no? Más allá no me importa, más allá se puede humedecer si desea, pero va a ser en vano porque la planta no lo va a aprovechar. ¿Está claro la figura? Entonces, a eso se refiere el H minúscula y el H mayúscula de esta fórmula. H minúscula y H mayúscula, y acá está la definición. Todo esto está en el aula virtual, muchachos, no, todo el texto está en el aula virtual. Y acá está, y H mayúscula, al igual que acá también hay valores, rangos de valores, también las profundidades de las raíces también tienen rango de valores. Por ejemplo, acá está el cultivo, ¿no? Un cultivo de plátano. La profundidad dice, el H mayúscula, acá está por eso, profundidad efectiva de las raíces en centímetros, y acá están los valores, ¿no? Un cultivo de plátano varía entre 50 y 90 centímetros, ¿no? El melón entre 100 y 150, y así variaciones, ¿no? Pero ustedes pueden preguntar, ¿pero por qué el plátano, si el plátano es uno solo, entre comillas uno solo, su profundidad varía entre 50 y 90, ¿no? Porque no es cierto, ¿no? Ustedes saben, de plátanos hay una variedad bien grande de plátano, ¿no? El plátano de seda, de la isla, de palillo, el bellaco y una cantidad, entonces hay una variación, ¿de acuerdo? Entonces todos estos también tienen variaciones, la piña también, ¿no? Piña cayena, piña para jugo, bueno, hay un conjunto, ahorita no recuerdo los nombres, pero hay un conjunto de variedades de piña, entonces cada uno de ellos tiene sus variedades, por eso motivo hay rangos de profundidad. Esa es la razón por qué hay estos rangos, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera uno puede sacar y este valor es lo que ustedes tendrían como H mayúscula, ¿no? Entonces, se trata de un plátano que tiene una profundidad radicular de 90 centímetros, yo echarle agua, una lámina que vaya hasta 1,20 m es innecesario porque esos 30 centímetros adicionales no van a ser aprovechados por esta planta, ¿no? ¿De acuerdo, muchachos? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ingeniero. Espero que sí, muchachos.
acá está la forma del bulbo húmedo, que es importante que también ustedes sepan, ¿no? Cómo ingresa el agua, cuando aplica el agua, cómo ingresa en el suelo, ¿no? Cuando el suelo es arcilloso, ustedes saben que el suelo arcilloso es más impermeable que el arenoso, por ejemplo. El arenoso es más permeable, entonces el recorrido vertical, la distancia vertical es menor a la distancia horizontal que recorre la humedad cuando ingresa en un suelo arcilloso, ¿no? En un suelo franco, que es la combinación de arena y arcilla y limo, en porcentajes más o menos equilibrados, el ingreso de agua es similar tanto en sentido horizontal como en el vertical, ¿no? Entonces ven ustedes la forma del bulbo, del bulbo húmedo es prácticamente uniforme, ¿no? En ambas direcciones, ¿no? Pero cuando el suelo es arenoso, ahí pasa lo contrario, ¿no? El agua más rápido se infiltra en sentido vertical que en el horizontal, ¿no? Entonces, esta es la forma, para conocimiento de ustedes, ¿no? La forma que tiene el bulbo húmedo, dependiendo de la textura del suelo, ¿no? Y acá quiero parar un poco para primero pasar lista y segundo hablar sobre la prueba de entrada. Vamos a pasar lista, muchachos. Y atentos, por favor. A ver, se encuentra Achuyi. Presente, ingeniero. Aguilar Jiménez. Aguilar Jiménez no está. Aguilar Medina. Presente, ingeniero. Aguirre Puglias. Presente, ingeniero. Argandoña Salcedo. Este muchacho me preocupa. ¿En algún equipo de trabajo de los presentes está Argandoña? Alguien que me diga, sí, profesor, está en mi grupo, está en mi equipo. Nadie lo conoce. Y a mí me dijo, ya tengo ingeniero un grupo de trabajo, me dijo, pero no me dijo qué grupo. Ay, caramba. Esto no debe pasar, muchachos. Recordemos que esto del curso que ustedes están llevando, si en principio no deben tener miedo de desaprobar, ¿no? Esa mentalidad deben cambiar, ¿no? Bueno, esa es la idiosincrasia nuestra, ¿no? Desde que yo era alumno, ¿no? Me acuerdo que, bueno, y mucho antes, ¿no? No solo que yo era alumno, mucho antes, ¿no? Me acuerdo cuando iba a llevar un curso específico, me decían, ese curso es tranca, que te van a jalar, es difícil. Y a uno lo predispone, ¿no? Tú no llegas tranquilo, uno no sabía nada del curso, pero ya antes de llegar al salón, en la matrícula nomás ya le están hablando a uno que ese curso es difícil, tu profesor es jalador. Entonces, uno entra al salón, pero ya pensando en eso, ¿no? Que no va a poder pasar el curso y que el profesor es fastidioso, difícil, tranca. Y con toda seguridad eso les perjudica su rendimiento, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? Pero es una cosa que se ha hecho, se hace y yo pienso que se va a seguir haciendo y está mal, ¿no? Eso se debe corregir, ¿no? Entonces yo pienso que si ustedes asisten al curso, atienden las clases, las indicaciones y hacen los trabajos que se les dan con la capacidad que ustedes tienen, porque por algo están en donde están ahorita, ustedes ya futuros egresados son de la uni, entonces su capacidad no está en discusión, ¿no? Su capacidad que ustedes tienen no está en discusión eso, ¿no? Entonces deberían pasar cualquier curso sin ningún problema, ¿no? Entonces, no, por eso digo eso de predisponerlos al fracaso está mal, ¿no? Pero es nuestra idiosincrasia, pero sí, así ha pasado y así nos perjudica, porque uno entra con miedo, ¿no? Me dijeron, por ejemplo, que el curso de mecánica de fluidos 1 era súper tranca, ¿no? Y ya uno va con ese temor, ¿no? Acá me van a jalar, dice uno, y ese enunciado nomás ya usted mismo lo está poniendo en desventaja. Entonces eso eviten. Si ustedes, como le digo, ustedes ponen de su parte, nadie debe salir jalado, ¿no? Por ejemplo, le digo eso porque este alumno, por ejemplo, Argandoña, que, miren, ya estamos en varias semanas de clase y no da aviso de estar presente, entonces yo tengo intención de apoyar a los alumnos, pero siempre y cuando el alumno también ponga su parte, ¿no? Entonces, espero que todos se encaminen bien, muchachos. La idea es que todos pasen, ¿no? Porque a mí no me dan premio por jalar alumnos, por si acaso, ¿no? Entonces, sí, la idea es que todos entiendan y aprendan, ¿no? Bien, vamos a continuar pasando lista. Entonces, Benito Ramírez. Cáceres Díaz. Carvajulca Salazar. Presente, ingeniero. Casas Vega. Presente, ingeniero. Chacón Ramos. Presente, ingeniero. Chávez Reyes. Presente, ingeniero. Condori Nina. Presente, ingeniero. Condori Oré. Cristóbal Chaparro. Presente, ingeniero. Buenas Bien, tardes. Buenas noches, que digo. Eusebio Palomino.
Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Guevara Martínez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Bien, buenas noches. Huacharaki Barrientos. Huamán Mata. Presente, ingeniero. Maravilla Aguilar. Huacharaki, presente, ingeniero. Buenas noches. Muy bien. Maravilla Aguilar. Moroví presente, ingeniero. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, buenas noches, muy bien. Medina Espinosa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Montañez Mesa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Montoya Aldonate. Palacios Vidal. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Palma Salazar. Presente, ingeniero. Peña Peralta. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Pérez Méndez. Presente, ingeniero. Ramos Mendoza. Presente, ingeniero. Rivera Acuña. Presente, ingeniero. Salazar Medina. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Salazar Nieves. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Sedano Alba. Presente, ingeniero. Soto Jerónimo. Zulca Martínez. Presente, ingeniero. Tarazona Cisneros. Tello Macasana. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Tello, ¿no? Bueno. Vega Alvarado. Yucra Auquipuma. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que no haya contestado? ¿Alguien que no...? Porque estoy viendo ahorita el chat, no veo que nadie haya contestado. Voy a repetir los nombres de los que no han contestado y si alguien está por ahí me dice. Vega Alvarado. Tarazona Cisneros. Soto Jerónimo. Montoya Aldonate. Condori Oré. Cáceres Díaz. Benito Rivera. Argandoña Salcedo y Aguilar Jiménez. Bien, cerramos la lista entonces. Muy bien, entonces ahora sí vamos a lo siguiente. A ver. Vamos a hablar sobre la práctica. Todos tienen su nota, ¿no? Nadie contesta. Digan sí o no nomás. Yo pienso que sí, deben tener su nota. Hable, muchachos. Sí, muy bien. Vamos a hacer una crítica. Claro, sí, yo también me sorprendió con la nota. Yo les juro que no quiero compararlo, pero mis alumnos de hidrología que le he puesto una prueba bien similar, una pregunta nomás era distinta, han salido muchísimo mejor que ustedes. ¿Eh? ¿Será porque, bueno, por qué será? No entiendo, porque están un poco más alejados de mecánica y fluidos que ellos, que supone que ellos han llevado el ciclo pasado. Y ustedes no, pero la diferencia, ellos han sacado un promedio de nota de 15, debe tener todo el salón, y ustedes están, mejor no digo, porque ustedes imaginan qué nota tienen, ¿no? Pero vamos a hablar sobre eso, quiere decir que hay una deficiencia ahí, y vamos a hablar sobre ese tema. A ver, acá está. Y esta es la prueba de entrada que yo esperaba una mejor nota. Vamos a conversar sobre este tema. A ver. Bien, estaba dividido en dos partes. La primera, la parte de teoría, que para mí es importante, muchachos. De repente para ustedes puede ser un poco pesado decir, no, teoría no. Sin embargo, la teoría sí es importante porque lo que pasó hace un momento, un alumno me contestó bien porque me dijo, sí, ingeniero, debe estar a este lado el porcentaje de marchitez permanente, y su respuesta era correcta, ¿no? Y cuando le pregunté, ¿pero por qué? No supo qué contestar, ¿no? Entonces, eso no es aprender, ¿no? Eso significa que dio con la respuesta, pero no supo sustentar la respuesta, entonces eso no es válido, ¿no? Por ese motivo es importante esta parte de problemas, y vamos a resolver esta parte, pero yo quiero escucharlo a ustedes porque quiero saber su opinión sobre estos problemas. Entonces voy a ir llamando, bueno, en principio voy a pedir voluntarios. Si alguien quiere hablar, si no, voy a tener que yo preguntar por nombres, ¿ya?
Vamos a ver estas preguntas teóricas principalmente, desarrollarlas con ustedes, ¿no? La primera pregunta que ustedes están observando dice, ¿es conveniente diseñar un canal en régimen crítico? Eso quiere decir con fruto igual a 1. Y lógicamente la parte siguiente, porque ustedes podrían haber puesto sí o no y estaban respondiendo la pregunta, ¿no? Pero lo siguiente le explique por qué. Ahora, les recuerdo que esta pregunta yo la desarrollé con ustedes, eso lo vimos y le expliqué por qué razón y le dije todo eso. Sin embargo, el 10% de los alumnos del total me habrá respondido bien y el 90% no respondió como debía ser, y eso también, por eso le digo, eso me sorprendió bastante, ¿no? Digo, si ese día he hablado de este tema, les dije por qué razón, inclusive hice una gráfica que debe estar en el Jamboard, y no hayan contestado, entonces un poquito que me dio que pensar, ¿no? Entonces, bien, ¿alguien quiere mencionar sobre esta pregunta? ¿Alguien quiere hablar sobre esta pregunta? Ingeniero. ¿Apellido? Maraví. Maraví, dime. Bueno, en mi caso yo puse que no era conveniente porque el tirante iba a ser muy inestable. Ya, ¿por qué inestable? Porque basta que varíe un poco, un centímetro, digamos, y entonces tiende a ser subcrítico o tiende a ser supercrítico. Muy bien, Maraví. Correcto, ¿no? Y eso, como le digo, eso lo había hecho yo una gráfica, ¿no? O sea, el régimen crítico está en el límite, ¿no? Más arriba del régimen crítico tenemos el subcrítico que tiene un tirante, y debajo del régimen crítico tenemos el supercrítico que tiene otro tirante, ¿no? Que se diferencian, ¿no? Entonces la diferencia no es tan pequeña. Entonces, el hecho que ocurra cualquier variación debido al viento, cualquier cosa que pueda, o inclusive una mala construcción, porque el diseño de repente lo han hecho en fruto igual a 1, pero en la construcción sale un valor un poco mayor, un poco menor, va a hacer que ese flujo de agua en movimiento empiece a variar, ¿no? Un momento pasa a subcrítico, a supercrítico, subcrítico, supercrítico, entonces visualmente va a ser una superficie muy inestable, que no va a traer ningún beneficio a esa conducción de agua, ¿no? Entonces, ¿qué borde libre le ponen a eso, no? Es absurdo, ¿no? No tiene sentido, o es crítico o es supercrítico, ¿no? Entonces, eso es lo que yo esperaba que ustedes contestaran. Un alumno me puso que si era conveniente diseñarlo en régimen crítico. Piensen por qué, ¿no? O sea, la idea, por si acaso, y no voy a decir apellidos de ninguno, pero la idea es que ustedes se den cuenta que estaba el error y analicen, ¿no? No es solo que digan, o sea, no es solo que memoricen, sino que analicen por qué es así, ¿no? Y lo entiendan, porque si ustedes lo entienden, a la siguiente vez que se les presente esta pregunta, lo van a poder responder sin ningún problema, ¿no? La siguiente pregunta, que también no tuvo nada de acogida, en el sentido de que no lo supieron contestar, creo que sí, esto sí la gran mayoría, es la parte B, ¿no? Igual voy a pedir que ustedes intervengan, porque quiero escucharlos hablar sobre esta pregunta, ¿no? Dice, ¿es correcto decir que la línea de energía y la línea piezométrica, no dice O, sino dice I, o sea, ambos, ¿ah? ¿Es correcto decir que la línea de energía y la línea piezométrica en una tubería que transporta un flujo a presión siempre disminuyen en la dirección del movimiento? ¿Es correcto decir eso? ¿Sí o no? Dependiendo de independientemente de la respuesta, tiene que explicar por qué. ¿De acuerdo? Si alguien ya revisó y se dio cuenta cuál es la respuesta, puede intervenir antes que llame a alguno de ustedes. Por si acaso, muchachos, les repito que yo estoy anotando sus intervenciones para que ya más adelante, en un momento, les voy a adicionar esto en alguna de sus prácticas que quedan pendientes, ¿no? Inclusive el alumno que participa y responde mal también tiene un puntaje. O sea, yo tengo un rango de puntaje, ¿no? El alumno que participa y el alumno que participa bien, ¿no? Entonces hay una diferencia. Al menos que participe ya tiene una bonificación, ¿cómo digo? Una participación que al final lo voy a cuantificar como puntaje, ¿no? Por eso le digo, les conviene que ustedes hablen, ¿no? Y bueno, también para que sepan, para que expliquen qué es lo que están pensando al respecto, ¿no? ¿Alguien que quiere intervenir? Bien, acá tengo mi lista de asistencia con todos los que están presentes, para evitar llamar ausentes. Y vamos a ver. A ver, el alumno Maraví, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Ya, di un número. 17. Ya. A ver,
Guacharaqui Barrientos, prenda su micrófono, por favor. Ingeniero, le escucho. A ver, contéstame la pregunta. ¿Es correcto decir que la línea de energía pisométrica en una tubería que transporta un flujo a presión siempre disminuye en la dirección del movimiento? Explique por qué. Sí es correcto debido a las pérdidas que hay en el transcurso con el flujo del agua, ¿no? O del río en este caso. No, estamos hablando del canal, no hablamos de ríos, ¿sabes? Canal, Estamos hablando las de pérdidas, una tubería, sí. Ya, claro, de un canal, exacto. Debido a las pérdidas, estaría perdiendo energía. Tú dices que sí es correcto que la línea de energía y la línea pisométrica descienden en la dirección del movimiento, ambas. No, ambas no. Únicamente la línea de energía. La pisométrica depende. ¿Depende de qué? Depende de la presión en la que se encuentre en distintos puntos. ¿Qué me quiere decir? ¿Que la pisométrica puede no disminuir en la dirección del movimiento, que puede aumentar? ¿Eso es lo que me quieres decir? No estoy seguro en ese aspecto, pero sí podría decirse que sí. No estoy tan seguro en ese campo. Ya, esos son conceptos que ustedes deben tener claro, muchachos. A ver. Vamos a ver este Jamboard, vamos a ver el Jamboard, para que ustedes vean de qué se trata esto, ¿ya? ¿Y dónde está el Jamboard? Este es. Se trata de lo siguiente. Una tubería, por ejemplo, esta tubería, vean ustedes, vamos a ver, por ejemplo, este caso, ¿no? Y luego esta tubería empieza a disminuir su diámetro. Vamos a ver si hace así. Y se hace así. Y nuevamente después vuelve a recuperar su diámetro, una cosa así, ¿no? Ese aparato que ustedes están observando, el tramo que estoy graficando se denomina tubo de Venturi, ¿no? Que son medidores de flujo. Eso sigue a continuación, por si acaso me ha salido un poco movido. Ese aparato se denomina tubo de Venturi y es un medidor de caudal, ¿no? En una tubería que conduce agua a presión, ¿no? Y acá tenemos esto. Esta es una tubería. Bueno, acá vamos a poner el símbolo de que es una tubería así. Y acá también, ¿no? Y acá la dirección del agua es esta, ¿no? Entonces, si yo quiero analizar estos puntos que voy a poner acá, a ver. Este va a ser mi punto inicial. Y quiero analizar otro punto por acá. Voy a trazar mis verticales. No, ese no es. Por acá más o menos es. Este es otro punto. Caramba, se movió. El otro punto lo tenemos aquí. Ustedes hicieron su práctica de laboratorio, ya lo han hecho en el Laboratorio Nacional de Hidráulica, ustedes lo han hecho en el laboratorio de juguete que tienen en el primer piso donde está el patio, ¿no? Ahí lo han hecho, ¿no? Confirmen, por favor. Sí, ese, por ejemplo, eso yo por escrito le reclamó diciendo que eso no es apto para todo ese curso, pero esas prácticas, pero no, lamentablemente no me han hecho caso, ¿no? Vamos a suponer, ustedes han visto en esas prácticas de que un sistema de agua que conduce un flujo a presión, y ustedes veían que también se le ponían tubos piezométricos, ¿recuerdan? Entonces, si yo en este sistema de tuberías donde mi punto de control va a ser acá, va a ser mi punto 1, 2, 3 y 4, vean ustedes están el punto 1 y 2 y el 4 están ubicados en tuberías del mismo diámetro, porque este diámetro es igual a este, y el punto 3 está en un diámetro que es más pequeño, ¿no? Entonces, si yo trazo la línea de energía en este sistema, va a ser
La línea de energía, como sí todos saben bien, es así, ¿no? Parto de aquí. Como saben ustedes, la línea de energía va a decrecer. Aquí va a ser ese valor. Aquí va a ser este otro valor. Perdón. Y de aquí hasta el otro punto va a ser también así. Entonces es correcto. En ese caso, vamos a poner un poco menos. En ese caso la línea de energía disminuye en dirección al movimiento. Eso es correcto, sí. Eso no hay punto de discusión al respecto, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa con la línea pisométrica? La línea pisométrica sí va a variar. ¿Por qué motivo? Porque la línea pisométrica, voy a escribirlo acá. La energía es igual a Z más, y ahora cómo pongo gamma acá, a P sobre, caramba, bueno, P sub G, voy a poner que es peso específico, más B al cuadrado sobre 2G, no, ustedes saben que 2G divide a todo el B cuadrado, ¿no? Esa es la ecuación de la energía, de acuerdo, Z más P sobre gamma, o P más P sobre peso específico, más B cuadrado sobre 2G, esa es la ecuación de energía. Y como bien ha mencionado, el agua discurre por aquí y empieza a decrecer, ¿no? Pues si no, al desplazarse, gasta energía, por ese motivo la línea de energía disminuye, ¿no? Pero que la línea pisométrica solo me representa dos valores, que es Z más P sobre gamma, ¿no? No interviene el B cuadrado sobre 2G en ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta situación? La línea pisométrica va a ser así en este caso, y ahora voy a explicar por qué, ¿no? Vamos a ponerle, ese color le vamos a poner, o el rojo mejor. La línea pisométrica va a variar de esta manera, ¿no? Va a ser así. De acá va a venir así. Y de aquí va a venir así. Esta va a ser la línea pisométrica. Vean ustedes, y como ven ustedes, si bien es cierto, la línea de energía sí disminuye en la dirección del movimiento, la línea pisométrica, si bien es cierto, está disminuyendo aquí, pero acá aumenta, ¿no? Acá aumenta. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque acá, ¿qué es igual a la velocidad va a ser muchísimo mayor, es velocidad caudal sobre área. Entonces acá tenemos que suponer que tenemos una velocidad de 2 metros por segundo. Y acá la velocidad va a ser 4 metros por segundo o 6 metros por segundo. De repente una velocidad muchísimo mayor que esta, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, si en una despreciando la pérdida de energía en este punto 1 y en este punto inicial y final, si tenemos la energía en estos dos puntos, si acá tiene un valor, si acá la velocidad aumenta, como ven ustedes que está aumentando de una forma bastante grande, al doble, de repente al triple, ¿qué tiene que pasar con la presión? Con P sobre gamma tiene que disminuir de una manera también bastante fuerte, ¿no? Por ese motivo la presión se hace de esta manera, ¿no? Y si vamos a la otra sección, nuevamente vamos acá, la velocidad es grande, entonces la velocidad es grande, entonces la presión es pequeña. Entonces acá, nuevamente la velocidad se redujo, entonces la presión tiene que incrementarse para compensar justamente ese efecto de esta variación de diámetro, ¿no? Entonces, por ese motivo, esta es la forma de variación de la línea pisométrica. Recuerden ustedes que para calcularla, si tienen la línea pisométrica, que es Z más P sobre gamma, y quieren calcular la energía que tienen que sumar, el B cuadrado sobre 2G, ¿no? B cuadrado sobre 2G, más o menos, vean ustedes, tiene esta distancia, ¿no? Un cuadradito y medio, más o menos, ¿no? Bueno, acá es más o menos, acá también tiene que ser igual, un cuadradito y medio, ¿no? ¿Por qué? Porque los B cuadrado sobre 2G, esta altura deben ser iguales, ¿no? Tienen la misma variación, pero en este caso de esta sección, en que la velocidad es mucho mayor, el término B cuadrado sobre 2G va a ser mucho más, por ese motivo de aquí hasta este punto, que es la altura de la energía, es toda esta altura lo que representa el B cuadrado sobre 2G, es mucho mayor que esto. ¿Por qué? Porque la velocidad en este punto es mayor que en este otro, ¿no? Por ese motivo la línea pisométrica tiene estas variaciones, ¿no?
sea, dependiendo si nosotros variamos o no el diámetro, esta línea episométrica va a tener estos desplazamientos tanto ascendente o descendente, ¿no? Que es diferente de la línea de energía. La línea de energía sí va a disminuir en la dirección del movimiento. Eso no, a menos, como algunos mencionaron, pero no era parte de la pregunta, de que se coloque una bomba, ¿no? En ese caso sí la línea de energía podría bajar y subir, ¿no? Pero así como está de esta manera, no. ¿Está claro eso? Entonces, observen ustedes que la línea episométrica sí puede disminuir y aumentar en dirección del movimiento. El movimiento es este, ¿no? Acá está disminuyendo y acá aumentó, ¿no? Aumentó entre comillas, ¿no? Pero la línea de energía no ha aumentado, ¿no? La línea de energía sigue disminuyendo, ¿no? ¿Está claro eso, muchachos? ¿O alguien tiene alguna duda? Esto deben a ustedes explicado en Mecánica de Fluidos 1, les deben haber explicado esto, ¿eh? Bien, vamos a continuar entonces con la parte de esta teoría. Y estamos acá. ¿Dónde está esto? Acá. Y la siguiente pregunta dice, explique cómo provocaría la formación de un salto hidráulico en un canal. Acá no hay por qué, porque tienen que explicar, ¿no? Si se explica, ustedes tienen que explicar cómo provocaría la formación de un salto hidráulico en un canal. ¿Alguien que quiera intervenir? Wow, la hora. No pensé demorar tanto en esta parte, porque quiero... Bueno, ya, qué pena que no, ya son 19:48, va a faltar 2 minutos, pero vamos a terminar con esta pregunta, qué pena, yo calculé mal, hubiera preparado a las 7 de la noche entonces para hacer esta parte. A ver, Huacharaki, perdón, dime un número. 15, ingeniero. 15, ¿por qué tan cerca tu número? Eusebio Palomino. Eusebio Palomino, su micrófono, por favor. Sí, ingeniero. Ya, Eusebio, dime, explique cómo provocaría la formación de un salto hidráulico en un canal. Ahorita creo que no, es la primera vez que estoy viendo la prueba de entrada, como lo había mencionado, no llegué a darlo, creo que no. ¿Ah, no llegaste a darla? Bueno, sí, yo, de ampliación. No, ya, pero no se te ocurre con tus conocimientos que tiene de cursos anteriores cómo se provocaría un salto hidráulico, ¿no tienes idea? Con una compuerta, si no me equivoco, no recuerdo muy bien ahorita. Ya, no lo tienes seguro. Ya, dame un número, sí. Eusebio. 16. No te pases, pues ya voy a cambiar el porcentaje. Tiene otro número, pues que 16, 17, 15, ¿no? Otro número que sea un poco más alejado, 25. más 25. 25. Peña Peralta, esperan su micrófono, por favor. Sí, ingeniero. A ver, Peña, dime cómo se provocaría la formación de un salto hidráulico en un canal. Digan, muchachos, ustedes cuando se les pregunta, nomás digan lo que se les viene a la mente, no... Yo, ingeniero, disculpe, ese día lo llegué a responder, pero ahorita no me llevo a acordar, pero sí recuerdo que coloqué ese que era con una compuerta. Pero no. Ya. Pero, ¿cómo ponías la compuerta? No logro sacarlo ahorita, pero estaba... creo que estaba... A ver, voy a darle yo la respuesta, ¿ya? Vamos a abrir un rato al Jamboard para dar la respuesta. Bien, se dan cuenta que es distinto a que yo le he preguntado, si le hubiera preguntado, ¿qué es el salto hidráulico? De hecho, que me contestaban todos. Así como lo que sí han contestado la mayoría, el 90% es, ¿para qué sirve el salto hidráulico? Que es la siguiente pregunta, ¿no? Eso sí todos han contestado, ¿no? ¿Por qué? Porque es una pregunta prácticamente de concepto, ¿no? Pero esta pregunta que les he dicho de cómo se forma, cómo se provocaría un salto hidráulico en un canal. Por ejemplo, ustedes van a un lugar y dicen, oye, ingeniero, queremos que acá se forme un salto hidráulico. ¿Cómo se puede hacer? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que ya le implica a ustedes un poco de pensamiento, a partir de lo que ustedes saben, cómo pueden hacer eso, ¿no?
Entonces acá es lo siguiente, bueno, acá hay dos casos, acá han debido tener esto dividirlo en dos casos, ¿no? Vamos a ver si alcanza en esta zona, voy a hacerlo aquí debajo. Primero dos situaciones, ¿no? Primero considerar si el canal está en régimen supercrítico, ¿de acuerdo? Porque el canal puede estar en dos tipos de régimen, subcrítico o supercrítico. Entonces ustedes tenían que haber respondido de esa manera, ¿no? Primero tengo que ubicar en qué régimen está mi canal. Vamos a suponer que está en régimen supercrítico. Entonces, si el canal está en régimen supercrítico, vamos a ponerlo por aquí. Este es el fondo del canal. Y este es mi tirante, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en forma como una... ¿sí? Este es el tirante del régimen supercrítico. Entonces yo digo, voy a generar el salto hidráulico considerando dos casos. Si mi canal está en régimen supercrítico o subcrítico. Está en supercrítico, como ustedes observan, entonces ahí es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque yo sé que si está en régimen supercrítico, lo que tengo que hacer es simplemente colocar algún elemento en el fondo del canal que haga que este tirante se eleve, ¿no? Así como vieron en su práctica de laboratorio. Puede ser una compuerta, puede ser algo coloquemos acá, que hagamos que el agua se tenga que elevar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hagan eso? El agua se va a elevar. Vamos a ponerlo con color rojo. Se va a elevar y va a alcanzar un tirante mayor. Bueno, acá he puesto mal, disculpen, esto tiene que ser más o menos así, ¿no? Se inclina así, va a alcanzar un tirante mayor a su tirante crítico. Disculpen, estoy haciendo mal. Voy a hacerlo mejor. Este es así. Entonces acá está, este tirante subcrítico va a encontrar que se va a encontrar con el supercrítico y acá se va a generar esto, ¿no? Entonces ya generé mi salto hidráulico, ¿de acuerdo? De esa manera yo coloco esto, ¿no? Uno puede decir, pero ingeniero, ¿yo cómo sé qué altura debe tener esto, ¿no? Que es la siguiente, lo que yo también les pude haber preguntado, ¿no? Y eso ustedes lo saben, ustedes pueden calcularlo, ¿no? Suficiente que esto tenga una altura mayor o igual que el tirante crítico, que esto sea igual, ustedes calculan el tirante crítico, y eso lo pueden calcular si el canal sea trapezoidal, rectangular, con solo la forma del canal, porque le dije canal, en un momento le puse río, ¿no? Le puse un canal, porque un río sí es más difícil, ¿no? En un canal, con la sección que sea trapezoidal, rectangular o triangular, ustedes pueden calcular el tirante crítico con las fórmulas que ustedes conocen en mecánica de fluidos 2. Entonces, con esa fórmula calculan el tirante crítico, le dan a esa altura a esta obstrucción que ponen en el canal, entonces saben que como el agua tiene que pasar por encima, se va a formar una altura mayor al tirante crítico, que sí que se va a formar el tirante subcrítico. Este tirante subcrítico, al encontrarse con el supercrítico, va a generar de todas maneras un salto hidráulico, ¿no? Entonces tienen una forma, ¿no? Esta es una forma de generar este salto hidráulico, ¿de acuerdo? Ahora, si el canal era subcrítico, ¿qué hacemos en ese caso? Y es una pendiente menos tendida, ¿no? Entonces, en ese caso, si el canal es subcrítico, lo que tenían que hacer, como ya había mencionado por ahí los alumnos que hablaron, vamos a suponer que su tirante de este canal es así. Vamos a ponerlo con este color. El tirante es así. ¿Ok? ¿Y qué se hace si el canal es régimen subcrítico y yo quiero generar el salto hidráulico allí? Lo que tengo que hacer es colocar una compuerta. Coloco una compuerta y la cierro parcialmente, ¿no? Entonces, caramba, disculpen esto, vamos a ponerlo ahí. Hago una compuerta, coloco en ese canal una compuerta y esa compuerta la cierro, ¿no? De modo tal que el agua se acumule a este lado. Entonces acá el agua se debe elevar, recordemos que hay un borde libre para eso, ¿no? Entonces el agua se va a elevar su nivel aquí justamente, ¿no? Se va a elevar su nivel, se va a elevar y ¿qué va a pasar? Va a salir por aquí debajo. Vamos a ponerlo con otro color mejor. Con este color rojo. Se va a elevar el agua. Porque hemos puesto la compuerta y estamos cerrándola. ¿Y qué va a pasar? El agua va a salir por aquí, ¿no? Y va a salir de esta manera, ¿no? Y va a salir con un tirante más bajo, ¿no? Este tirante con toda seguridad va a ser supercrítico, ¿de acuerdo? Si no, tienen que calcular esta abertura de la compuerta igual que en este caso, ¿no? Calculan la altura de la compuerta igual al tirante crítico y lo que salga tiene que ser menor que el tirante crítico porque no olvidemos que acá hay una contracción, ¿no? Entonces el agua va a salir en régimen supercrítico. Pero como la pendiente del canal es subcrítica, esto al recorrer una distancia, ¿qué va a tender a formarse el tirante subcrítico? Entonces en esa transformación se va a generar el salto hidráulico, ¿de acuerdo?
Y acá tienen ustedes su salto hidráulico en un canal en régimen subcrítico y este en régimen supercrítico. Eso es lo que tenían que haber contestado en su pregunta que se les hizo, ¿de acuerdo? No podían haber hecho una respuesta general porque el salto hidráulico se genera el cambio de un régimen de supercrítico a subcrítico, ¿no? ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Va a subir el solucionario de ese prueba? ¿Perdón? ¿Va a subir el solucionario de ese examen? Mira, yo no soy partidario de subir solucionario, estamos resolviendo por eso de esa manera. Sin embargo, a mí la facultad me exige que suba un solucionario. Entonces yo subo un solucionario, no sé si es... bueno, ¿dónde lo subo? Lo subo a un aula perdón, a un drive que la facultad, la universidad me pide que suba todo eso. Ahora, si la facultad lo proporciona a ustedes, no tengo inconveniente, ¿no? Como digo, yo te digo obligado a presentar todo esto. Pero ojo que en el solucionario no hago estas gráficas, simplemente digo en texto, ¿no? Verbalmente lo digo, ¿no? Si está en régimen subcrítico, tiene que colocar una obstrucción que el agua se eleve, y si es supercrítico, una compuerta con una abertura que genere supercrítico, y eso es todo lo que contesto ahí, ¿no? Pero acá están ustedes observando mejor de qué se trata. O sea, la idea es que ustedes entiendan, no soy partidario de dar solucionario porque por lo general, y le digo por experiencia, porque yo también me ha pasado eso, ¿no? Lo que sí es tratar de memorizarme el problema para resolverlo cuando venga, pero esa no es la idea del curso, ¿no? La idea es entender de qué se trata esto, ¿no? Bien, muchachos, ¿alguna consulta? Bien, entonces nos quedamos aquí, no pude, hubiera parado la clase mejor a las 7, pero al menos me interesa terminar la parte de teoría, pero bueno, mañana sí arrancamos con la presentación de ustedes, en el orden que yo vea, o de repente por orden de aparición, o empiezo de repente por el grupo número 7 y acabo en el 1, ya veo de qué manera se hace, pero por favor, después de las 5:45, eso se va a cerrar, así como es su prueba de entrada que se cierra en sus prácticas, igualito se va a cerrar. Yo no recibo por correo electrónico ninguna presentación, así que por favor evítense esos inconvenientes. Yo bajo la información en esos 15 minutos y ya lo tengo listo porque ustedes empiezan a presentar. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, entonces nos vemos el día de mañana, por favor, hasta... Ingeniero, buenas Sí. noches, disculpe. Sí, buenas Antes de que se vaya, la presentación puede ser así en PPT nada más, ¿verdad? En PDF. Ah, en PDF, como en el documento que nos han mandado dice PPT o No, PDF. ya justo empezando la clase les expliqué que tenía que ser en PDF porque el aula, o sea, el Moodle solo aguanta 100 megabytes de capacidad y no va a ser que a ustedes les salga más de eso y no puedan subirlo y en ese momento no lo suban por esa razón y no porque no lo han hecho, ¿no? Entonces mejor lo hacen en PDF que es menor volumen, ¿no? Ya. Listo, muchachos, nos vemos mañana entonces, empezando con la exposición de ustedes. Hasta mañana con todos, nos vemos. Hasta mañana.